Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión 35 de Humano Podcast, el espacio audiovisual donde platicamos con gente destacada en su industria para conocer sus orígenes, experiencias y procesos creativos a la vez de explorar lo más importante que los hace humanos. Nombrar las cosas nos permite entenderlas, comunicarlas y sobre todo transmitirlas a dimensiones desconocidas. Y para el invitado de hoy, los nombres son una gran parte de su trabajo. Carlos Cornejo es fundador de Secret Name MX, empresa de naming pionera en México y que se dedica a hacer eso que los humanos amamos cuando descubrimos algo: ponerle nombre y hacerlo nuestro. Con clientes a lo largo y ancho de la República y con un curso en la popular plataforma de e-learning doméstica, Carlos es un creador de nombres de tiempo completo. Adicionalmente, es host de un podcast llamado Indescriptivo y autor de un audiolibro llamado No compitas, haz compitas. Hoy tengo el placer de platicar con él sobre la creación, ser el pionero en hacer algo y crear comunidad a la par de crecer con personas exitosas. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Ahorita estamos hablando de micros y bueno, ya entramos a la plática. Como creo que no te pregunté cómo estabas, ¿cómo estás? No, muchas gracias por la invitación primero y pues muy bien, o sea, la verdad ahorita creo que en general en todo el país hay mucho calor. Yo estoy en la ciudad de Mérida, aquí están las oficinas y pues es una de las ciudades más calurosas del país, entonces, o sea, sí estamos acostumbrados al calor, pero pues le subimos varios grados en esta temporada, entonces, pero bien, bien, fuera de eso todo bien. Ah, qué chido. Sí, pues ahorita creo que hay bueno, aquí en Tijuana no tenemos tanto ese problema. Creo que estamos ahorita a 20, 19 grados. En el norte estamos bastante, Ujú. lo cual es raro porque generalmente somos un lugar seco, desértico, pero pues está padre, está chido para mí como que, digo, no está chido, mucha gente se está dando un golpe de calor, pero se me hace como que raro que seamos ahorita la gente del norte que está Ujú. medianamente cómoda, ¿no? Digo, estamos de punta a punta, ahora sí que tú estás casi en la frontera sur de México, frontera norte por acá, pero igual, sí está haciendo un chingo de calor. Hidrátense, si están escuchando esto en algún lugar de que no sea el norte, en el que no estemos a 20, hidrátense por favor, porque no queremos golpe de calor. Oye, Carlos, bueno, me gustaría abrir un poquito la plática con... casi siempre me gusta iniciar con la historia un poquito de lo que haces. Digo, si bien el término Ujú. naming es nuevo, al menos nuevo para mí, y creo que para mucha gente en México, pero no es algo nuevo realmente como concepto. Eh, Me gustaría un poquito saber, y la gente que está escuchando esto, creativos, porque me he dado cuenta de que la comunidad está destacándose mucho a emprendedores, como que el nicho se está yendo hacia ahí. ¿Cómo te interesaste por el naming? ¿Qué existía? ¿Cómo te diste cuenta que era un concepto? Porque yo los cursos que vi de naming antes de conocerte a ti eran muchos españoles y mucha gente en Ujú. Europa, como que siempre estamos un poquito atrás en cuanto a creatividad en ese sentido. ¿Cómo fue para ti conectarte un poquito con ese mundo y ahora sí que atreverte a hacer algo que es nuevo, ¿no? Que no hay como que tantas opciones de. Claro. Pues sí, o sea, creo que obviamente gente que haga nombres o gente que le puso nombres a negocios desde un punto de vista como parte de su trabajo, o sea, fuera de, oye, voy a poner un negocio y se me ocurre cuál nombre ponerle, ¿no? Sino alguien contratado, ¿no? Para hacer varias tareas, entre ellas estaba el de poner un nombre, pues es algo que lleva muchos años, ¿no? O sea, desde que prácticamente las marcas existen, pues eso ha estado. Ha ido evolucionando. Entonces, este concepto o esta idea de naming como tal, perdón, no es nuevo. Lo que sí es nuevo, o lo que sí empezó hace poco, es la idea de tener una empresa o un modelo de negocio específicamente dedicado a eso. Eso creo que fue como de, pues parte de la innovación que tuvimos desde un inicio. Eh, como bien comentabas, creo que lo más cercano que tenemos a esto es el tema de Estados Unidos, que llevan obviamente una ventaja comercial en muchos aspectos y que incluso ya existían estudios enfocados en la creación de nombres como tal, en inglés, por supuesto, no solo para Estados Unidos, sino para otras partes del mundo, pero pues en inglés principalmente. De ahí lo más cercano que teníamos era España, ¿no? Donde ya también había algunos estudios especializados en eso, muy pocos, o sea, prácticamente podríamos contarlos con una mano, pero existían, ¿no? Ahí estaban. Y México, Latinoamérica en general, pues no lo tenía. Eso estoy hablando de hace, eh, bueno, vamos a hablar
yo empecé mi carrera profesional hace casi 15 años. En ese momento, pues no existía, ¿no? Todo este concepto de empresa dedicada a la creación de nombres en México, Latinoamérica. O sea, voy a hablar de todo porque pues realmente no había. Desde que yo empiezo a trabajar en una agencia de publicidad, pues que hacía un poco de todo. Y una de las cosas, o una de las tareas, yo entro como en la parte de redacción. Y una de las cosas que me empieza a gustar mucho es en el tema de las marcas, ¿no? La creación desde cero, que en ese momento, como en muchas agencias seguramente pasaba, no, o sea, no llegaban tantos clientes como, oye, quiero que me hagas el branding de mi negocio, ¿no? O sea, estamos hablando de 15 años. La mayoría era como, voy a poner un negocio, ¿no? Quiero contratarlos como mi agencia de publicidad. Pero pues para hacer eso, antes necesitamos pues tener una marca, ¿no? O sea, es como que, ok, necesitamos un logo, si no, no podemos hacer la campaña de publicidad, ¿qué anuncios vamos a hacer? ¿Qué creativo vamos a crear, ¿no? O sea, ¿de dónde? Entonces, vamos primero a esa parte. Entonces, dentro de la empresa, pues tampoco había un departamento de branding, era como los mismos diseñadores que hacían la parte de comunicación y de publicidad, pues, oye, este cliente o esta cuenta, pues primero tiene que pasar por una etapa de creación de marca para luego llegar a la parte de comunicación. Y se veía esa parte como algo, como un trámite, ¿no? Como algo que pues se tiene que hacer para llegar a lo que realmente nos va a pagar o que realmente nos va a generar dinero. Muchas veces eso provocaba que pues tenía yo que dedicarme de que, oye, pues escríbele un nombre, escríbele un eslogan, escribe alguna frase, ¿no? Para que luego le hagas la campaña. Y me empecé a involucrar mucho con eso. Entonces, ¿qué pasó? Que pues empecé a investigar un poco más sobre el tema y me di cuenta que había no solo poca información al respecto, o sea, empezar a investigar autores, corrientes, así como lo podríamos hacer con el diseño, por ejemplo, de decir, hay tal corriente de tal autor, tal persona, quiénes son los líderes ahorita de opinión en temas de logotipos, de tipografías, de colores, de formas, de dónde viene su carrera, o sea, toda esa investigación, cuando la trato de hacer enfocada en los nombres, ¿no? Pues no solo había poco, sino lo que había era de por lo menos 30 años atrás. Que había cosas un poco más actuales, entre comillas, pero tomaron lo de hace 30 años y pues nada más lo replicaron y lo replicaron y lo replicaron y lo replicaron con ejemplos más modernos. Pero fuera de los ejemplos, todo era exactamente igual que hace 30 años. Entonces, pues todo cambió, o sea, la forma de comprar, los productos, el internet, o sea, todo cambió, pero la forma en la que hacían nombres no. Y todos te explicaban como este proceso de creación de te vas a sentar y vas a pensar en qué vas a nombrar y tienes que escribir por lo menos unas 300 palabras relacionadas a esto para luego pasar a un proceso de filtrado y bla, 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 ¿no? Ese era el proceso que te explicaban absolutamente todos, el 100% de las personas. Ahora, no dudo que hay otras personas que lo hacían diferente, no lo dudo. Sin embargo, muy probablemente o muy seguramente esas personas lo hacían en sus procesos. O sea, no compartían esta parte de cómo ellos lo hicieron, cómo ellos lo mejoraron. Entonces no había información disponible. ¿Qué hago? Digo, ¿sabes qué? Es que perdemos mucho tiempo en tratar de escribir 300 cosas para irlas filtrando para que al final el nombre pues es uno, ¿no? O sea, 299 de las cosas que voy a hacer no van a servir para nada. ¿Para qué hacemos tanto? O sea, ni siquiera es rentable, viable y terminamos con cosas genéricas. Entonces, en ese proceso dije, bueno, ¿sabes qué? Pues ¿cómo lo haría yo? O sea, en lugar de decir, oye, estamos mal, no, ok, ¿cómo lo haría yo? Pues vamos a empezar a experimentar. Y entonces así empecé a experimentar cómo a mí se me ocurre que podríamos hacer esto. Y uno de los como principal, o sea, como de la innovación principal que tuve fue esta idea de, ¿sabes qué? Así como en la publicidad, así como en el diseño, muchas de las cosas que nos enseñan, y esto pues, o sea, obviamente existe desde hace mucho tiempo, es el diseñar o el crear algo es más tiempo de pensar que de hacer, ¿no? O sea, es como tienes que pensar en qué vas a diseñar, como en una idea, para luego ejecutar. O sea, el 80% es pensar la idea y el 20% es la ejecución. En la publicidad te enseñan lo mismo. Primero tienes que generar todo un concepto y luego pensar en ejecuciones, porque si te vas oye, tengo que hacer un guión de radio
y lo resuelves rápido, pero luego cuando tienes que hacer algo de televisión o cuando tienes que hacer algo en diarios, pues tienes que sentarte a pensar cada vez cómo lo vas a resolver y que tenga coherencia. Si en lugar de eso creas primero un concepto y luego ese concepto lo bajas a radio, lo bajas a tele, lo bajas a medios impresos, pues siempre partes de la misma idea. Entonces no tienes que repensar nada. Ya hiciste ese trabajo. Eso, aplicado al naming, era, no me voy a sentar a escribir 300 cosas, me voy a sentar a construir una historia, a construir un concepto, a construir una narrativa. El 80% de mi tiempo va a ser construir una historia y el 20% restante va a ser escribir el nombre que corresponda a esa historia. Y luego, pues conforme fui avanzando en el tiempo, pues ya fui metiéndome más en el tema legal, metiéndome más en el tema comercial, metiéndome más en el tema de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esos momentos era como, me voy a sentar a construir un concepto, porque además eso resultó en que la parte gráfica salía mucho más rápido, porque antes era como, eligieron este nombre, ¿no? Y es una cafetería y se llama Cafecito, porque es el cafecito que te tomas y bla, 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 ¿no? Después de un pequeño momento en mi cafetería, cosa que han pensado 100 personas antes. Entonces, cuando llega la parte gráfica, es como, pues no puedo hacer, ¿qué voy a ponerle? ¿Una taza chiquita? ¿Un momento? O sea, una silla, una mesa, algo que ya hemos visto 100 veces. Entonces, los diseñadores tenían que pensar un concepto, una idea para luego ejecutar. Esto tardaba más tiempo y le daba más trabajo al diseñador, que así estaban acostumbrados, o sea, están acostumbrados a trabajar. Pero pues para mí desde esa parte era como, pues no tiene sentido. Cuando empiezo a hacer esto, entonces yo no solo les entrego un nombre, sino les entrego toda una historia y todo un concepto del cual pueden desprender, ahora sí sentarse a cómo esta idea la ejecuto con mis habilidades en diseño, en visual. Ya está expresado en palabras, ahora lo voy a expresar en gráfico, ¿no? Pero algo que ya está construido. Es como, tomo este libro y luego lo voy a hacer una película, pero no tengo que repensar la historia, ya está la historia, tengo que hacer ajustes y tengo que hacer modificaciones, pero ya sé, más o menos ya me pintaron a los personajes, su personalidad, los escenarios, o sea que solo tengo que sentarme a resolver y agregarle detalles, ¿no? Entonces eso resultó en que en el proceso, el flujo de trabajo interno era mucho más fácil, era mucho más práctico. Obviamente, menos tiempo significa pues más utilidad, porque además recordemos que la idea era resolver el tema de la marca rápido para llegar a la parte de publicidad, que es donde generábamos dinero. Entonces era pues todos contentos porque era menos tiempo y más rápido pasábamos a la parte de ejecución. Los diseñadores tenían que pensar menos y sentarse a hacer lo que realmente les gusta más, que es cómo eso lo traduzco a algo visual. Y cuando llegábamos con el cliente, ya no teníamos que presentarle 10 opciones, 5 opciones, 20 opciones. Una, dos, 3 opciones máximo era más que suficiente porque tenía 3 buenas historias de las cuales se centraban. Y entonces elegían no conforme a cómo sonaba o si se les hacía padre o no, sino cómo se relacionaban con la historia. Porque otra vez, la presentación se basaba 80% en la historia y 20% en todo lo demás. Nombre, objetivos, alcances, bla, bla, bla. El 80% de esa presentación era la historia. Entonces terminaban más contentos, más como emocionados por la marca y pues eso hacía que se quedaran más tiempo en la agencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos contentos, ¿no? Y mi trabajo era más sencillo, entre comillas, porque ya no era como que, bueno, ya no me enfrentaba al problema de esta bolsa de nombres, elige uno, no me gusta ninguno, bueno, pues, ¿qué quieres? No, pues otra cosa, pero ¿de qué? No sé, pues de otra bolsa agarro, sino, ok, no me gustó, ¿por qué? Es que esto de acá, ok, pues podemos ajustarle. O sea, no necesito hacer todo de nuevo porque ya está la historia. ¿La historia te gusta? Sí. Ok, ¿qué es lo que no te gusta? No, pues esto. Pues se ajusta, ¿no? Y eso, cuando lo empiezo a estructurar, ¿qué pasa? Que empiezan a haber clientes de la agencia que ya no solo llegan por las campañas, ahora llegan por la identidad, por el concepto, por el nombre. Y entonces empezamos a tener una línea de trabajo, una vertiente distinta, que es este tema del branding. Y eso se repitió en varias agencias en las que estuve trabajando, donde empecé a armar esos equipos, ¿no? Como algo extra de mi trabajo, o sea, porque no me contrataban para eso, me contrataban para la parte de redacción, para la parte creativa, para dirigir el equipo de diseño, etcétera, etcétera. Pero eventualmente yo como extra agarraba esa sección y era parte de yo ir probando que sí y que no.
Y cuando empiezo a tener equipo, o sea, gente que me empieza a ayudar en esa área porque empiezan a haber más clientes, y entonces estructuro ese proceso para enseñárselo a alguien y veo que ese alguien lo aprende y lo puede aplicar sin que yo esté, ¿no? O sea, con un proceso, obviamente, pero ya no depende de mí, ya no depende de que yo dé la idea o que yo dé, ¿no? Sino solamente de eso, pues vamos dirigiéndolo. Me doy cuenta que, oye, además de todo, hay un proceso, hay una estructura, un proceso enseñable, que más personas pueden aprender y que es diferente a lo que hemos visto en todos lados, que es Y que información finalmente nueva. es sorry, pero que finalmente es la idea de cualquier negocio, ¿no? Que no necesites Claro, estar tú siempre y que se pueda replicar y amplificar incluso. O sea, que sí, la raíz que tú des, a lo mejor alguien le agregue otro 5% y eventualmente vaya creciendo, que es justamente lo contrario. Ahorita que estabas hablando de los 300 nombres, que justamente fue la metodología que yo aprendí, que digo, cuando yo lo vi, fue como que, o sea, que de hecho yo tomé el de Grau, creo que es el que ujú, está en Createn Doméstica, en creo que diga. doméstica, sí, Ajá. Chevy Grau. Y está bien, o sea, digo, como tú dices, finalmente es la metodología con la que se aprendieron muchas personas, incluyéndome, y está padre porque pues claro que te vas a conceptos, le ayudé a una amiga con el naming de una agencia, y estaba padre, pero yo sí caí en la misma cuestión de que es que yo escribí 120, o sea, de que no, ahora sí que era como elegir a tu hijo favorito, ¿no? Era como de, güey, Ujú, pues es que todos me gustan, pero pues al final del día quien tiene que tomar la decisión es la persona, ¿no? Pero claro. ahorita que te escuchaba hablar es eso, ¿no? Finalmente creo que es por lo que paga la persona, porque pues, tuvimos justo un invitado hace como un mes que es artista, ¿no? Ujú, Y platicaba con él sobre el tema de la inteligencia artificial, de que, oye, pues no te pesa un poquito que a lo mejor alguien pueda digitalizar tus como métodos, o sea, o ya sepa cómo replicar tus cuestiones y al final como que llegamos a la conclusión de que es eso, o sea, la gente ya ahorita no está pagando tanto por lo que decías también de la rapidez. ujú, Siempre y sobre todo, pues mi trabajo finalmente es creador de contenido copy. Como, oye, pues es que la chat, por ejemplo, bueno, cualquier inteligencia me hace lo que tú haces más rápido. Y yo digo, pues sí, o sea, yo siempre he pensado que una máquina evidentemente lo va a hacer mucho más rápido que tú porque pues no descansa, no duerme. Pero creo que ahorita dijiste algo que me pareció muy importante, la metodología, la personalización, lo que las personas van es por la historia. O sea, eso creo que no te lo da una máquina. Le puedes claro. meter conceptos, prompts y todo lo que tú quieras, pero la sensibilidad, el poder tocar algo, creo que una máquina, no sé si en algún punto lo va a poder lograr, pero siento que ahorita que te estás escuchando hablar como que me hizo pensar mucho en eso, ¿no? Como esta variable de la inteligencia artificial que cada vez se menciona más en creativos de todos los ámbitos, desde diseñadores, desde todo. Yo sí siento, incluso creo que hasta Instagram ya te pide que menciones, ¿no? Cuando algo fue Ujú, generado por IA. O sea, ya hay como, ayer sí, me metí y ya te dan como taxito, ¿no? Digo, sí me gustaría que siguieras como en eso, pero referente al ujú, tema de inteligencia, como cuál es tu perspectiva ahorita de, pues, creo que es un tema que cada vez está más fuerte. A mí me ha servido para muchas cosas en mi trabajo, pero de repente veo los resultados que me da y digo, no, es que esto está bien genérico. O sea, yo ya, como, o a lo mejor como alguien que se dedica a redactar casi diario, como que yo sí detecto ujú, cuando algo, o sea, tiene sentido, pero no tiene sustancia, no sé si me explico. claro. Sí, o sea, hay dos cosas. Uno es que, pues, en estos últimos 2 años dimos un salto enorme, ¿no? De algo muy genérico a algo que ya no, o sea, que con las indicaciones adecuadas ya no se siente tan genérico. Y el problema con eso, o yo creo que donde está el temor, vamos a poner entre comillas, más grande, es que eso solo va a mejorar. O sea, si ahorita estamos así, ¿cómo estaremos en 10 años, no? O sea, va a ser casi eh, totalmente replicable lo que contratas con una persona a lo que estás contratando con, o lo que estás pagando con inteligencia artificial, que hoy es gratis, pero en 10 años seguramente todo va a tener un costo, pues, accesible, pero va a seguir ya teniendo un costo, ¿no? Que hoy ya lo tiene en muchos aspectos, pero pues es eso, hacia allá va. Ahorita es, ve todo lo que puedo hacer, te doy lo más que pueda gratis y eventualmente pues te voy a empezar a cobrar y cobrar y cobrar. Va a seguir siendo más barato contratar a una persona, definitivamente. ¿Cuál es el problema o cuál es el punto principal que yo veo? Que las personas pagan, o sea, o hay dos motivos de compra, o por el resultado o por el proceso, ¿no? Si pagas por el resultado, definitivamente esas son las personas que van a pagar por una inteligencia artificial en todos los aspectos, porque están pagando por el resultado.
por miles de motivos, porque no les alcanza el dinero, porque quieren algo práctico, porque no encuentran el valor y solo quieren el resultado, lo que sea, pero están pagando por el resultado. Los que pagan por el proceso no es que no obtengan un resultado, pero el resultado al final no tiene un valor tan grande si no conozco el proceso y si no estoy detrás del proceso. Esas son las personas que van a seguirte contratando y que van a pagar cada vez más por hacerlo. Y esto no es nuevo, no es algo que diga, mira, se me ocurrió esto. Ha pasado toda la vida. Un ejemplo súper práctico y básico es de igual manera, o sea, yo lo pongo desde esa perspectiva, que ese es otro, como otro concepto, ¿no? Pero el crecimiento que ha tenido en los últimos 2 años en el mundo del café, los cafés de métodos manuales, es enorme, ¿no? Es gigante, o sea, donde hay máquinas que por una fracción del precio obtienes un café de muy buena calidad, tanto, o sea, de buena calidad, de mala calidad, de todas las calidades posibles, de todos los precios posibles, pero sigue siendo muy barato y rápido, ¿no? En el mundo en el que es que la rapidez y la practicidad y hay gente que está yendo para allá, pero hay otra que no quiere un café rápido, que no quiere el mejor café que puedes traer de este grano de café y la mejor extracción y todo preciso y medido y exacto. Quiere el proceso de prepararlo, quiere la historia detrás del formato en el que se está preparando, quiere ver a la persona, platicar con la persona, quiere prepararlo él o ella mismo, que se va a tardar 10 minutos en prepararse un café en lugar de 2 que le tomaría picarle un botón. Pero esos 10 minutos que está disfrutando, no solo el tomarse el café, sino todo lo que pasó alrededor de, es por lo que está pagando, porque además le está costando 3 veces más el precio. Pero el conocer el grano, el cómo se comporta, el tener todos los instrumentos, el hacerlo, así sea solo verlo o prepararlo, le da un valor mucho mayor. Eso es un ejemplo perfecto de algo que, pues tecnología hay, muchísima y muy buena, pero la gente quiere la experiencia. Es mismo caso de puedo ir a un supermercado y comprarme una taza de café, o sea, una taza de cerámica, ¿no? Para café, que me cuesta 13 pesos, me cuesta $1 si quieres, o puedo ir con el estudio de cerámica que me va a hacer una taza que me va a costar 300 o 400 pesos, pero que tiene una historia, tiene una estructura, o yo quiero pagar por hacer mi propia taza y eso me va a costar 600 pesos el hacerla y la voy a hacer yo además, pero esa historia, ese contenido, ese enfoque, todo eso, estoy pagando de 13 pesos, ¿no? A 600 por el mismo resultado, pero la historia es diferente, el proceso es diferente. En redacción, en diseño, en fotografía, en todo, es exactamente lo mismo. La historia de esta foto, que tal vez no es la mejor foto del mundo, pero tiene detrás a una fotógrafa, a un fotógrafo increíble con una historia que te puede decir cómo la hizo y por qué la hizo y dónde estaba y cómo encontró y cómo aprendió y cómo... Ah, la foto que puedes replicarle, que puede estar técnicamente 1000 veces mejor con inteligencia artificial, vas a pagar mucho más y vas a preferir esa historia que el otro. Y quien no, pues está muy bien, hay ese mercado. Como la gente que toma café instantáneo versus la gente que toma café en métodos. O sea, hay mercado. Entonces yo creo que en el tema de la inteligencia artificial, pues eso va a pasar. Cada vez va a haber más esa división de los que están pagando por el resultado y los que están pagando por el proceso. ¿Quién le da más valor a qué? Y a dónde quieres dirigirte. Entonces el problema viene cuando yo no me concentro en el proceso, me concentro en el resultado, donde quiero entregar un copy rápido, donde quiero entregar una marca rápida, donde quiero facilitar el proceso, quiero hacerlo más sencillo, quiero hacerlo descuidando la historia. Te voy a mostrar 15 nombres para que de ahí elijas, en lugar de contarte 2 grandes historias que tienen 2 títulos. Porque te voy a contar toda esa historia, cómo llegué ahí, qué significa, a dónde lo veo, cuál es mi intención, por qué esa es buena, por qué creo que va a funcionar, por qué... Y al final el título es ese, ¿no?
Entonces, ¿qué vas a preferir? Tener 15 opciones de las cuales elegir sin ningún conocimiento, porque el cliente al final no tiene un conocimiento técnico suficiente como para elegir la mejor opción, la va a elegir conforme a lo que cree que es mejor, o vas a ir con una persona que te va a entregar solo 2 opciones, pero que esas 2 opciones están tan bien pensadas y estructuradas que al final pues nadie te va a dar un 100% de certeza de que van a funcionar, pero sí te dan una certeza muy grande por toda la forma y el detalle que se le puso a la construcción, al desarrollo, a la estructura, cosa que el otro no tiene. Es ahí donde, aunque exista la inteligencia artificial, aunque mejore, aunque replique el proceso humano, la gente no va a pagar, o va a haber mucha gente que no va a pagar por el resultado, sino va a pagar por el proceso. Y eso creo que es nuestra mejor herramienta. Entonces, mientras más nos concentremos en el proceso y menos en el resultado, menos nos vamos a tener que preocupar por temas como la inteligencia artificial. Y sobre todo ahorita que estamos mucho en nichos de especialización, ¿no? O sea, antes era el hace todo, antes era el que sabe hacer de un poquito de todo, Claro. que si bien es una herramienta útil para ciertas cuestiones, por ejemplo, a mí, yo cuando descubrí el término copywriting, o sea, es como, Ujú. yo no sabía que el usar palabras podía ser o el trabajar directamente con palabras, Ujú. fuera un término, una, usable y dos, monetizable, ¿no? Porque yo asociaba todo Claro. con diseño. Para mí todo era así, yo no sé diseñar, yo no sé diseñar. Digo que a la fecha no descarto capacitarme dentro de lo poco que pueda con herramientas gráficas para hacer algunas cuestiones básicas. Pero creo que ahorita lo que estabas mencionando me lleva mucho a lo que... Sigo mucho una página que se llama The Chris Do, no sé si lo sigues, pero habla mucho de esto de la economía de la especialización. O sea, Ujú. prefieres ir con alguien que más o menos te sepa hacer de todo y que a lo mejor es, como tú dices, a lo mejor el chat GPT o bueno, cualquier plataforma de Ujú. inteligencia te va a hacer un trabajo bastante bueno de varias cosas, la verdad. O sea, yo reconozco que, y yo siempre he dicho que si eres tú solito y a lo mejor estás muy limitado en algunas cosas y prefieres eso prefieres $20 a lo mejor del 4.0 a mal pagarle a alguien, va, o sea, cámara, yo creo que ahí hasta se vale porque incluso te pueda ayudar y eficientizar muchos procesos, ¿no? Pero creo que ahorita lo que decías, la gente paga por la especialización, la gente paga porque seas especialista es como siempre lo pongo como ser especialista en un área de medicina, ¿no? O Ujú. sea, vaya, no quiero tirarle aquí a ninguna profesión médico, pero pues un médico general a lo mejor te va a poder asociar, pero al final del día un médico general siempre te va a referir con un especialista porque el especialista, pues uno tiene más capacitación en cuestiones de respiración, cuestiones oncológicas, si es que es el caso, en cuestiones urológicas, si es que es el caso, o sea, no es que un médico general no te pueda ayudar, es que su ayuda va a estar limitada. Y creo que algo que llevo ahorita y que veo mucho en las áreas creativas y que hablabas ahorita de esto. Sí, esto lo hace más rápido, pero al final del día, en como le llaman ahorita en inglés, ¿no? El fast pacing environment, o sea, siempre todo está rápido, todo tiene que estar como el next big thing y sobre todo con TikTok, que me agrada, pero se me hace una plataforma, a mí todavía se me hace muy rabbit hole esa plataforma, o sea, como que entras y si no te das cuenta ya pasan como 3 horas y el algoritmo es agresivamente específico. Yo todavía le tengo mucho respeto a TikTok, no lo termino de comprender. Sin embargo, también pienso que TikTok tiene algo que no tienen otras plataformas, que es como es agresivamente específico, también te ayuda a encontrar formas nuevas ¿no? La democratización de los medios, creo que lo veo mucho en TikTok. La gente realmente, es muy raro para mí ver como estos típicos publicidad pagada al Ujú. menos que aparezca como tal esos anuncios como hechos por las marcas, que siempre son las marcas quienes buscan a los creadores, pero que ahorita creo que lo que buscamos como usuarios en general es ver que las marcas que queremos las usan personas que existen, no que la marca nos diga, hey, cómprame porque hago esto, ¿no? Sino como persona, no sé, Juanito Pérez usa, no sé, cables marca tal y cómo le sirven a su vida tal, tal, ¿no? Y creo que eso finalmente la economía de la especialización, el ser especialista en algo que al principio a mí se me hacía como, pero ¿cómo solo te vas a...? O sea, yo cuando descubrí que existía una agencia de naming, que también empecé a seguir el Ipsis y a varias como cuestiones de copies, a Toro Patrón, varias copies aquí en México, y gente que trabaja con palabras, es como de, pero no es un poco contraproducente dedicarte a una sola cosa. Y ahorita me he dado cuenta de que, pues, al contrario, o sea, el dedicarte a una sola cosa
te permite ampliar y ser mucho más específico en los detalles y en las entregas, más allá del resultado económico, que sí es importante porque, pues bueno, necesitamos dinero para poder evolucionar y crear cosas. Sí, sí creo que eso es algo que me llamó mucho la atención de cuando descubrí como Secret Name, en general el naming como tal, como de, pero ¿cómo solo hacen nombres? Digo, ya sé que obviamente es un proceso, decir que solo haces nombres es como simplificar mucho tu trabajo, pero ¿cómo solo haces una sola cosa, no? Claro. Y creo que eso es algo que yo veo mucho ya en la práctica, ya como alguien que tiene una agencia de eso, sientes que la gente cada vez comprende más la especialización o siguen pensando que es como de, pero ¿cómo solo haces eso, no? No, o sea, definitivamente ya cada vez entienden más, y cada vez está más normalizado, como dices, la especialización. O sea, también hay que entender una cosa, porque como esta idea, pues no errónea, pero al final, como este concepto de innovación y cómo resulta muchas veces en una falsa innovación. ¿En qué sentido? La innovación, por definición, va a ser extraña, ¿no? Va a ser rara al principio, no va a tener sentido y probablemente no va a ser la elección más segura. Ni siquiera va a tener, probablemente, mientras más innovador sea, más porcentaje de fracaso tiene, ¿no? Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque es algo que nadie ha hecho, porque es algo que no va de acuerdo a lo que ya conocemos y ya sabemos. Si no, no sería innovación, sino nada más sería agregarle algo más a otra cosa, ¿no? Que habrá autores que digan que todavía eso es innovación y así, y está bien. Pero la base de la innovación, pues al final es hacer las cosas como nadie las ha hecho de una forma o resolverlas de una manera en la que pues no sería la manera intuitiva de hacerlo. Lo intuitivo sería, pues si tienes más servicios, tienes más oportunidad de tener más clientes y por ende tienes más oportunidad de pues, tener más dinero. Lo contraintuitivo sería decir, solo me dedico a una cosa y entonces mi oportunidad de tener clientes pues se reduce. En lugar de poder tener 100 clientes, pues solo voy a poder tener 10, ¿no? O 5, que son los que solo van a estar buscando una cosa. ¿Por qué alguien me va a contratar a mí sí puede contratar porque luego tiene que contratar a quien le haga el diseño y luego quien le haga la comunicación y luego, cuando puede contratar a una sola agencia que le va a hacer todo, ¿no? Y por un precio menor al que yo le voy a cobrar, porque pues le va a hacer un paquete de todo. Nombre, marca, eslogan, campañas, medios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empezamos con el estudio, pues era eso, o sea, no había ninguna lógica, o sea, si nos fuéramos a los números, si nos fuéramos a las tendencias, por eso para mí, yo estudié mercadotecnia y negocios internacionales, esa es mi carrera profesional. Y desde esa perspectiva académica incluso y profesional, porque también no me enfoqué en eso específicamente, pero estuve inmerso en todo el tema de investigación de mercado, te podría decir que si pues la investigación de mercado lo hubiéramos basado en, oye, Secret Name debería de existir o no, vamos a hacer un focus group y vamos a hacer entrevistas directas y vamos a hacer un barrido de mercado y bla, 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 diría que no, o sea, probablemente el porcentaje de fracaso era arriba del 80% o más, porque no tenía sentido, ¿no? ¿Por qué las marcas grandes no lo han hecho? ¿Por qué nadie más se le ha ocurrido? ¿Por qué no lo han ejecutado? No, seguramente se les han ocurrido, pero ¿por qué no lo han ejecutado? Pues era una negativa. Sin embargo, la manera de innovar es pues partir de eso. Va a haber alguien que se arriesgue a hacerlo, que asuma todo el riesgo y de ahí pues nos demos cuenta que, mira, sí, ¿no? O sea, sí, sí funcionó. Y entonces ya nos da esta lógica de decir, pues yo también voy a innovar y voy a poner mi estudio. Sin embargo, eso ya no es innovación, porque ya lo estás viendo, ya alguien lo hizo, ¿no? Es como decir, ¿por qué alguien se subiría al coche de un extraño, ¿no? Que no conoce, obviamente, y que fue a través de, pues, internet, y que no se dedica a hacer, que no tiene licencia de chofer y que no forma parte de una compañía y que es un independiente que está ahí. ¿Por qué alguien lo haría, no? Y al final Uber se aventó ese show de hacerlo y luego cuando llega otras plataformas, pues Uber ya abrió todo ese mercado y entonces fue muy fácil para Cabify, para Didi, porque ya no tenía que explicar. Es como taxi, pero por plataforma, pero no son choferes, pero son...
ya no tuvieron que hacerlo, se pudieron dedicar únicamente a, pues, el mercado. ¿Cuál es el problema? Que la empresa que invierte en investigación, que invierte en lanzarlo, que invierte, es la que tiene el mayor riesgo. Y normalmente lo que hacen esas empresas es guardar ese secreto para que puedan alargar lo más posible la competencia. Y entonces no dicen cuánto ganan, cuánto pierden, no dicen cómo lo hacen, no dicen nada. Guardan todo ese secreto para que no exista nadie hasta que ya ellos sean exitosos y la gente vea que son exitosos. Alguien más dice, pues yo también lo puedo hacer, y lo va a hacer. Lo que nosotros hicimos fue todo lo contrario, otra vez siendo contraintuitivos, el decir, ya funciona, está bien, pusimos un estudio, no había otro estudio en México y en Latinoamérica, no había una industrialización del naming como la hay hoy, nosotros hicimos ese trabajo, pero en lugar de guardar ese secreto y esconder cómo lo hicimos y cuánto cobramos y por qué y cómo llegamos a 17 países y cómo vamos a contar todo, porque nuestro trabajo no es enfocarnos en que nuestra empresa sea la más importante del mundo. Nuestro trabajo es, o sea, hablo de Secret Name, es que exista una industria del naming. Eso es lo que queremos lograr, que exista una industria. ¿Qué necesitamos para eso? Primero, probar que puede haber un modelo de negocio útil. Y eso fue nuestro trabajo. Después, probar que podemos ofrecer puestos de trabajo. Entonces, contratamos gente. Luego, pues mostrar a las personas cómo hacerlo. Y entonces empezamos con los talleres, con los cursos, con las conferencias, todo tratando de llegar a la mayor cantidad de personas posibles con el costo más bajo posible, ¿no? Para que pues funcionara, también tuviera una utilidad la empresa, pero que hubiera más. Hoy en día, las agencias y los estudios de naming, pues hay muchísimos más. Cuando nosotros empezamos había 0. O sea, ese trabajo de comunicación, de contar, de decir, de mostrar, de ser abiertos con todo el proceso, de acercarnos a todos, de que tengan alguna duda, tengan alguna pregunta. Hoy, o sea, tengo un grupo de WhatsApp con por lo menos 30 estudios de naming en Latinoamérica, donde todos, si tienen alguna duda, me pueden preguntar, lo pueden poner en el grupo. Y si alguien más no les va a contestar, yo les voy a contestar. Y, oye, ¿cómo cobro esto? Oye, ¿cómo hago esto? Oye, qué pasó con esto? Oye, ¿qué? Y ahí estoy yo tratando de contestar todo lo que puedo, con la información que puedo, siendo totalmente libre y abierto, para que esas empresas crezcan. Y para que entonces la gente vea, voy a contratar un estudio de naming porque tengo un valor en que solo sea una especialización de este tipo. Y este es el valor. Porque yo no podría atender a todos los clientes. O sea, es imposible porque pues, no hay tiempo. Y 2, tampoco quiero atender a todos los clientes porque quiero atender a clientes que están de acuerdo con lo que yo pienso y con lo que yo creo. Los que no, oye, no merecen un nombre, pues sí, obviamente sí. Solamente que pues hay más personas que creen otras cosas, que piensan otras cosas y puedes ir con ellos, ¿no? Al final, pues opciones hay. Y ese fue mi trabajo desde el principio y luego ya teniendo el estudio, pues fue el trabajo de Secret Name, hacer toda esa estructura para que hoy puedo decir que, porque decías al principio, retomando eso, hoy puedo decir que México tiene una estructura de estudios de naming mucho más fuerte que casi cualquier otro país. Eh, por la cantidad de gente haciéndolo, por la cantidad de clientes que hay, por el tipo de proyectos que tenemos. Obviamente tenemos ventajas bajo otros países que pues el costo promedio de vida en México pues es más económico que en Europa, que en Estados Unidos. Entonces es atractivo que así funcionan los estudios de diseño. Por eso hay estudios de diseño mexicanos que atienden a clientes como Apple, que atienden a clientes eh, como marcas de lujo, ¿no? O sea, porque pues es más económico hacerlo en México. Pero para el estudio en México, pues es una utilidad bastante buena. Cosa que a veces con clientes locales no se puede conseguir tan fácil. No es que no se pueda, solo no son tantos. Entonces, el lograr que todos volteen a ver a México en cuestión de naming, pues ayuda mucho a la industria, ayuda mucho a la gente y ayuda a que personas que como yo hace 15 años no tenían idea que se podían dedicar exclusivamente a eso, hoy sepan que sí lo pueden hacer y que pueden hacer una carrera solo de eso. Porque al final del día, pues es lo que le da valor y es lo que realmente crea una industria fuerte. Y digo, te lo pregunto desde a lo mejor mucho mi ignorancia, porque creo que aquí en Tijuana tenemos mucho o sea, nos paramos mucho el cuello, ¿no? De que estamos muy cerca de la frontera y
hacemos mucho esta cuestión de, bueno, en general creo que, bueno, voy a hablar de Tijuana porque nunca, no he vivido en otras fronteras, pero tenemos mucho esta mala concepción de que somos punta de lanza en muchas cosas, cuando pues ahora sí que Mérida, un lugar que a lo mejor típicamente lo asociamos con vacaciones o turismo, malamente a lo mejor porque hay muchísimas cosas que ignoramos, o al menos ignoro yo de Mérida. ¿Crees que eso fue digamos, un plus en el sentido de que si nadie lo está haciendo, ¿por qué no lo hago yo? O la gente a lo mejor dudaba un poquito de que Mérida fuera algo. O sea, y no lo digo porque, Mérida no pueda, Ujú. simplemente por el hecho de que tenemos una asociación muy fuerte, ¿no? Incluso lo que hablabas ahorita de Sí. la perspectiva extranjera. Yo cuando he hablado con gente de otros países, siempre es como que, pues casi siempre es el sureste, ¿no? Ujú. Las cuestiones turísticas se asocia con diversión, con tal cosa. Llega alguien que hace algo único y que creo que también lo que hablabas ahorita, ¿no? De si bien guardar tu secreto y a lo mejor hacer que nadie más lo pueda tener durante un cierto tiempo es a lo mejor lo más útil en cuanto a tener exclusividad de. Claro. Creo que incluso el abrirlo, el hecho de, bueno, el que la gente tenga acceso a esa información, tal vez no gratuito, pero que esté ahí, incluso permite que, ok, ya es algo popular. Cuando ya es algo popular, ya Ujú. no es tan desconocido y por ende ya puedes empezar a decir, mira, estudio A me le cobra tanto, pero me gusta más cómo trabaja estudio B. Aunque el resultado, lo que dices, no, el Claro. resultado es el mismo, te van a dar naming, lo que sea. Me gusta más cómo trabaja estudio B por los clientes que ha Ujú. tenido estudio B, ¿no? Entonces creo Sí. que esa parte no sé si fue al principio como un detrimento o fue como un, mira, no sabía que estaban ahí. O sea, creo que al principio, o sea, hoy la asociación específicamente de Mérida con un lugar para irse a vivir o para vacacionar es algo que en ese momento pues no había, ¿no? Es algo relativamente reciente, o sea, tiene pocos años. Em, y lo que yo diría es que, sobre todo en la parte, vamos a como delimitar en la parte creativa, por así decirlo, o sea, porque no solamente voy a hablar de marcas y de publicidad, artistas o todo. O sea, es como, no, pues si quieres que te reconozcan, si quieres crecer, si que tienes que irte a Ciudad de México, ¿no? Tienes que irte a Monterrey, a Guadalajara, mínimo, o sea, mínimo Monterrey, Guadalajara y más o menos, pero si quieres realmente crecer, pues Ciudad de México, ¿no? Y al principio, o sea, cuando empezamos, la verdad crecimos muy rápido, entonces cuando los primeros 6 meses ya más del 70-80% de los clientes eran, pues, por lo menos fuera del estado, o sea, eran de otras partes del país. Ya teníamos algunos clientes extranjeros, pero eran muy poquitos en esos primeros 6 meses. Pero la mayoría, o sea, más del 70% de los clientes eran de fuera de Mérida. Y las juntas eran videollamadas, obviamente. Y la gran mayoría eran como, ay, creí que estaban en Guadalajara, o ay, creí que estaban en Ciudad de México, o ay, es que vive M y entonces creí que Monterrey, ¿no? No, pues estamos en Mérida. Y esa idea de tener y estar en Mérida también hacía que resaltara mucho más, porque era como, pues, de Mérida ubico tal persona o tal estudio, ¿no? Y era uno, el que siempre mencionaban. Eh, y conforme fue pasando el tiempo, obviamente, pues empezamos a posicionarnos, pero también empezó a hacer que la gente volteara a ver a Mérida en otros aspectos. Una parte, puedo decir que por los esfuerzos que fuimos haciendo, pero también por esfuerzos que fueron haciendo un montón de personas más. Eso hizo que creciera. O sea, de entrada un estudio de naming por sí solo, pues ya llamaba la atención, ¿no? Y era como, es lo que no existe, no sabía que eso existía, y ya, entonces volteaban a ver. Pero, y luego cuando, oye, pero aparte es así, oye, pero aparte trabajan con tal, oye, pero aparte hacen esto, ¿no? Oye, pero ya llegaron a tantos países, ya trabajan con tantas marcas, ya trabajaron con, ¿por qué, no? Y entonces empieza a generar una curiosidad y empieza a ver como detalles y detalles y detalles que hicieron que esa ola pues fuera creciendo muy rápido. Cosa que no, o sea, no se podría, en teoría no se podría saber, ¿no? Porque es como, pues, si quieres hacer algo que nadie ha hecho en un lugar donde no es un lugar como considerado eh, externamente como un lugar creativo y que esté pasando muchas cosas en arte y o sea, todo ese tipo de cosas en ese momento, estoy hablando de ese momento, ¿no? Pues tienes todo para perder, pero pues yo lo veo al contrario, o sea, tengo todo para ganar porque de entrada ya voy en menos, ¿no? O sea, ya voy con la idea de que nada bueno va a salir de ahí. Cuando demuestre que sí,
más gente va a voltear a verlo, más gente se va a tomar el tiempo de ver, porque un estudio así en Ciudad de México, yo creo que probablemente hubiera tenido menos éxito, porque hubiera sido como que, pues aquí hay un montón de cosas raras pasando todo el tiempo, pues es uno más que seguramente les va a durar un par de meses y luego ya van a hacer otras cosas, ¿no? Aquí, pues no, era como que, a ver, ¿por qué? ¿No? Y vamos a ponerle atención. Ya van un mes abiertos, pero ¿por qué abrieron eso? O sea, vamos a voltear a verlos y a ver, vamos a probar. Y esa vamos a probar entre uno y otro y otro y otro, pues fue creciendo. Entonces, sí, definitivamente el hacerlo desde una zona que no estaba acostumbrada a eso, en un sector que no existía, en un servicio que si bien existía, no estaba estructurado, pues es lo que hizo todo el cambio, ¿no? Creo que, y siempre lo he dicho, y por eso la filosofía es así, la forma de crecer más rápido es pues colaborando con más personas y colaborando desde una perspectiva de no solamente, ok, ¿qué voy a obtener de ti? ¿No? ¿Y qué te puedo dar? Sino también el, como yo colaboro contigo y te puedo aportar todo lo que yo tengo y no me tienes que dar nada a cambio, o sea, nada más vamos a hacerlo, ¿no? Así es como, pues, mostrarte mi proceso, contarte las cosas, dar asesorías, dar, o sea, de manera gratuita, o sea, dar clases gratuitas, online, presenciales, dar talleres, todo eso, al final para mí es colaborar con cada una de las personas que asisten, que ven, que comparten. Y eso es lo que hizo que, pues, creciera también de esa manera. Justo ahorita era el siguiente tema que quería platicar contigo, esto digo, yo conocí esa frase, yo francamente no sabía que, o a lo mejor estaba atribuida directamente a ustedes, pero yo recuerdo que hay un café en Tijuana en el que yo un día entré y pues, iba a mi trabajo y todo, y llegué como que viene el bordcito, ¿no? No compitas, haz compitas. Y yo, qué padre frase, ¿no? O sea, como me gustó, como que se me quedó muy grabado en la cabeza y como que ya me fui. Después descubrí que era como que algo que básicamente es como un poquito su moro, su forma en la que hacen las cosas. Y que creo que es bien como desafiante, ¿no? Porque se suele pensar que todos son tu competencia, ¿no? Si una persona hace exactamente lo mismo que tú, es tu competencia y tienes que hacerlo mejor y tienes que buscar. Y digo, no es que aspire a que la gente se quede con lo que ya sabe y no busque mejorar o capacitarse, pero creo que el mundo de las colaboraciones finalmente es la manera en la que van creciendo, ¿no? Y yo lo veo mucho también, por ejemplo, en el podcast, ¿no? O sea, creo que a veces invitar a alguien que tiene un chingo de seguidores, muchos números, como que a mí me intimida, ¿no? Porque es como de, bueno, pues, ¿por qué querría venir a un espacio que a lo mejor tiene la décima parte de los seguidores que ellos tienen o ellas tienen, ¿no? Pero luego descubres que su experiencia amplifica lo que tú sabes, que a lo mejor una metodología, o por ejemplo, cuando he ido a podcasts de otras personas que hacen podcast, es como, conoces sus metodologías, oye, ¿cómo le haces tú para hacer esto? O sea, como ya hay un punto en común de encuentro, entonces a partir de ahí se inicia una conversación. ¿De dónde nació el no compitas, haz compitas y cómo, digo, ahorita mencionaste un poquito de eso, pero cómo sientes que eso ha también influido en el crecimiento, no solo de Secret Name, sino de que también mencionabas esto, ¿no? O sea, en Tijuana hay varios estudios de marketing bastante buenos, que le llevan bastantes buenas marcas, pero sí, digo, tienen muchos problemas de personal en general, pero casi siempre es como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, y no es por criticar a esas ciudades, son muy buenos los trabajos que he visto de agencias de ahí, pero no veo como también esta cuestión de el valor agregado a, ¿no? Entonces, tú lo mencionaste ahorita, bueno, es que si estás en alguna de esas ciudades, pues tienes que hacerlo mucho mejor todavía, o sea, ya el estándar ya está puesto, tienes que encontrar tu diferenciador y a lo mejor si tú lo haces desde un lugar de cero, desde un lugar donde no hay, deja tu referencia, a lo mejor conocimiento de lo que haces, puedes incluso tú innovar y llegar como con otras cosas, y no por decir yo lo hago mejor que, pero sí desde el lugar como de quiero aportar algo diferente, ¿no? Sí, o sea, al final creo que el entender que necesitas a las demás personas en el sentido de, si lo haces solo, tal vez a corto plazo vas a tener una ventaja mayor, ¿no? O sea, vas a tener una ventaja, pues, de conocimiento, de más utilidad, más dinero, a corto plazo, fama, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero si involucras a las demás personas, si ayudas a las demás personas, si te pones en esa posición de cómo podemos compartir esto, tal vez a corto plazo no vas a llegar a los objetivos que pues estarías soñando, ¿no? Pero a mediano y a largo plazo te vas a volver ese referente en el que no importa que pase el tiempo, no importa que pasen cosas y que haya más gente, que haya más competencia, eventualmente siempre va a ser la referencia de, ¿no? Y eso no solamente por decir, bueno, pues quiero volverme famoso y así, sino estás construyendo algo más grande que tú. Y eso es lo que también nos movió mucho. El poder crear una industria. O sea, desde el inicio Secret Name no era, vamos a hacer el estudio de naming más importante del mundo. No, sino vamos a crear una industria de naming en México, en ese momento en México. O sea, ni siquiera estamos pensando, o sea, y en México era, no sé, en 10 años. Pero luego nos dimos cuenta que México funcionó muy bien y que por sí solo empezó a crecer y crecer y crecer y crecer. Y hoy podemos decir que creamos una industria de naming en muchos países de Latinoamérica. Entonces, eso al final del día pues crea más y que, o sea, de repente cuando me preguntan, oye, ¿cuál es como que el mayor logro que ha tenido el estudio y que más reconoces? Y hemos trabajado con un montón de marcas pues muy chidas, ¿no? Hemos puesto nuestro trabajo en aerolíneas, en hotelería, en marcas de consumo, o sea, en un montón de cosas de todos los tamaños, desde corporativos muy grandes, nacionales, internacionales, locales, y está muy chido. Pero creo que para mí, por lo menos de manera personal, como el logro más padre o que más me impactó fue la primera vez que, bueno, creo que podrían ser dos. La primera vez que alguien se acercó conmigo para pedirme que los asesorara como empresa, querían ofrecer el puesto de creador de nombres, ¿no? Y no sabían cómo hacerlo porque lo necesitaban y era un corporativo. Entonces, el hecho de que dijeran ya alguien, una empresa grande, corporativa, con una estructura, con procesos, quiere ofrecer ese puesto, pero no tiene la menor idea de cuánto pagarle, de qué necesita, de qué conocimiento, de qué carreras, de qué perfil, y que además se acerque conmigo como referencia para que yo les ayude a construir esos puestos, es como mi objetivo de crear una industria, ya está, o sea, ya está ahí, ya se están ofreciendo puestos que ya no tienen que ver conmigo, de los que yo ya no estoy relacionado directamente, y además me tomaron como referencia para hacerlo. Y el segundo fue que recuerdo que cuando estaba con la idea de Secret Name, una de las personas con las que platiqué esta idea y estuve como rebotando un poco fue con una persona que se llama Dani Granata, que pues él es de publicidad en ese momento. Y recuerdo que cuando platicaba con él de esto, uno de los consejos que me dio fue, si quieres hacer esto, que no te puedo decir, y estas literal fueron sus palabras, yo no te puedo decir si va a funcionar o no, porque yo creo que en ese momento pensaba él, quiero pensar, ¿no? Él probablemente no va a funcionar, pero pues inténtalo. Pero sus palabras fueron de que no te puedo decir si va a funcionar o no, y creo que no lo vas a saber hasta que lo intentes. Pero lo que sí te puedo decir es que si no existe y tú tienes la oportunidad de crearlo, pues empieza partiendo porque si tu objetivo no es ser el estudio más famoso, si tu objetivo realmente es crear una industria, pues empieza por ponerle un nombre o un título a esa profesión, ¿no? Y fue como, pues claro, o sea, eso es lo que quiero, o sea, al final eso es lo que quiero lograr. Hasta ese momento, lo más cercano que teníamos era Estados Unidos y normalmente a los que ponían nombres se les conocía como namers, porque ponían nombres. Pues, literalmente es eso, ¿no? O sea, le pongo un nombre. ¿Y por qué le ponían un nombre? Porque no creaban nada. Hacían una lista de 300 cosas, agarraban una palabra y la ponían, sin cambiar su significado, sin cambiar su definición, sin cambiar su estructura. Es, selecciono algo y lo pongo, ¿no? Mi proceso es de creación. No voy a elegir palabras y ponerla en un negocio, sino voy a crear algo. No quiere decir que voy a inventar una palabra necesariamente. A veces sí, a veces no. Pero le voy a cambiar su definición, su estructura, lo que conocemos de esa palabra o palabras. Voy a transformar, va a pasar por un proceso de transformación hasta que termine en una creación, ¿no?
Entonces así cuando digo, bueno, pues se van a llamar naming creators o creadores de nombres, ¿no? Y eso fue lo primero. O sea, y me acuerdo perfecto cuando puse por primera vez, o sea, como Carlos Cornejo, naming creator, ¿no? Y ya. Y dije, pues así. Y entonces me empecé a dedicar a eso, a hablar. Y entonces me lleva a al segundo momento, que fue la primera vez que vi una oferta de trabajo de Se Busca Naming Creator. Que yo no tenía nada que ver con eso. O sea, que yo ni conocía la empresa. O sea, no conocía la empresa, no conocía quiénes eran, no conocía nada. Se Busca Naming Creator, ¿no? Era como, ahí está, o sea, es eso, ¿no? Y luego entonces cuando de repente, no sé, veo la biografía de alguien y pone Naming Creator, veo el perfil de alguien y pone Naming Creator, veo un LinkedIn y pone Naming Creator, y saber que eso fue algo que yo pensé y que estuvo en mi cabeza y que luego plasmé y que hoy ya existe como tal, creo que es el valor más grande. Porque entonces ya no tiene que ver conmigo, yo no es como que cobre o gane algo por eso, sino simplemente el construir una industria, que fue mi objetivo desde un principio, pues se hizo, se logró y hoy puedo decir que existe. Y eso no lo podía hacer yo solo. O sea, necesitaba de gente. Gente que no solamente trabajara conmigo, sino gente que estuviera allá afuera y que hablara de esto y que tomara la parte que yo había pensado y creado, lo hiciera propio, incluso lo transformara un poco y lo expresara, ¿no? Entonces, creo que es parte de innovar, es parte de crear, es parte de esa industria. Y el No Compitas, Haz Compitas surge desde esa idea de colaboración que siempre he tenido y solamente eventualmente hubo un momento en el que pues, se le puso un título, ¿no? O sea, y luego se volvió una marca registrada, y luego se volvió un modelo de negocio, y luego se volvió una filosofía empresarial, y luego se volvió muchas cosas. Pero pues parte de esta idea de colaboración sincera y donde, como tú bien decías, todos quieren colaborar hacia arriba, ¿no? O sea, si yo tengo 100 seguidores, pues quiero colaborar con el que tiene 10,000, porque pues me beneficia a mí. Pero muy pocas personas quieren colaborar hacia abajo, en el sentido de, si yo tengo 10,000 seguidores y me habla uno de 10 o 100, porque, pues, ¿por qué voy a colaborar? Y le voy a poner peros y le voy a decir, no, pero a ver, ¿y cómo? ¿Y cuándo? Y no sé qué, y cuando si viene alguien de 1,000,000 y me dice, oye, quiero colaborar contigo, está el día a tal hora, tú vas a decir, ah, sí, y vas a mover todo para que suceda. ¿Por qué no hacerlo hacia los ambos lados? Porque al final de eso, la idea es colaborar, no es que el de arriba me ayude a mí, sino es, ok, si hay alguien arriba que me está ayudando a mí, pues yo también ayudo al que está empezando. Y así nos vamos. Eso es realmente la colaboración. Y eso es realmente pues algo bueno, útil y que creo que es el factor diferencial de si alguien nos está viendo y está poniendo un negocio en cualquier industria que quiera, si se enfoca en colaborar, creo que va a conseguir algo muy, muy bueno. ¿Qué crees que has aprendido de ti como, bueno, una como profesional del marketing y del naming en este caso, pero también a la vez como persona al momento de estar ofreciendo en el sentido de dar tu servicio, de hablar con clientes, de hablar con colaboradores? O sea, ¿qué partes de ti sientes que has tenido que desarrollar o hacer más fuertes, o darte cuenta también de si hay áreas de oportunidad y o deficiencias Ujú. de al momento de estar haciendo esto? Porque creo que algo que, digo, que a lo mejor es el siguiente tema que me interesa tocar, y que lo hablé mucho también con Dulce Isabel, creo que también llegaste a platicar con ella, Ah, es sí, que claro. cuando vamos iniciando, digo, así estés en un nicho establecido o uno que Ujú. estás creando, como en tu caso, solemos como irnos un poquito hacia atrás, como no saber, y a lo mejor muchos desde el desconocimiento, desde el no sabemos a lo mejor filtrar bien los clientes, no a lo mejor tenemos una metodología tan establecida, cosa que solamente te da la experiencia y a lo mejor valer madre en ciertos aspectos, pero, o no, porque hay gente que a lo mejor es muy buena desde el principio, pero ¿qué sientes que has tenido que ir aprendiendo de ti para no solamente cobrar bien, que a lo mejor es el resultado tangible más que todos queremos? Es que yo ya inicio mañana, ya que mañana quiero ser millonario, que no es un mal objetivo, para nada, pero que a lo mejor no es lo más importante de,
y también desde la perspectiva de qué cosas te has dado cuenta al momento de ofrecer también de los clientes, ¿no? Porque contar una historia no es algo sencillo. Vaya, todos podemos contar una historia, creo, porque ahorita lo que decías también, ¿no? De storytellers, ya todos son Ujú. storytellers, ya todos cuentan una historia, pero yo creo que es como de, ok, pero es que una historia que va hacia dónde, ¿no? O sea, historias muy genéricas, incluso el storytelling, que ya es un término que ya todo el mundo quiere utilizar en redes, que no está mal, pero creo que lo han desvirtuado un poquito más hacia como simplemente contar una historia y ya. Pero, ¿qué cosas sientes que has tenido que trabajar o descubrir de ti al momento de estar haciendo algo que es nuevo? O sea, creo que lo principal tiene que ver con aprender o como estructurar este proceso de qué es lo que quiero hacer y sobre eso dirigirme, porque en el tiempo pues he tenido la oportunidad de tomar muchas decisiones que tal vez me van a beneficiar más en ese momento y a futuro, pero que no iban con el objetivo que yo quería. Entonces, ser muy claros con esa definición de objetivo. Vuelvo al mismo caso, 80% es pensar y 20% es ejecutar. Antes de poner un negocio, tienes que pensar qué quieres, cómo quieres que sea, cómo quieres que se vea, hacia dónde lo quieres, y luego ejecutarlo. Porque cuando haces eso, no importa los problemas o no importa las oportunidades, vas a saber qué hacer porque vuelves a qué quiero lograr. ¿Quiero lograr una industria o quiero lograr ser o ganar mucho dinero muy rápido? No, pues una industria. Entonces, esto no le va a aportar a la industria. Oye, pero te va a dar más dinero. Sí, pero no va a aportar a la industria. Entonces, mi objetivo es aportar a la industria. Y entonces en eso, pues vas teniendo aprendizajes, como por ejemplo, uno de los más importantes es que hay dos tipos de proyectos, los proyectos que te dan dinero y los proyectos que te dan satisfacción personal. Cuando no sabes identificar cuál te va a dar dinero y cuál te va a dar satisfacción personal, es cuando empieza el sufrimiento. Porque no respetan mi trabajo, porque no valoran mi trabajo, porque no me pagan lo que yo quiero, porque pues es que nadie va a valorar tu trabajo, lo tienes que valorar tú. Entonces, este proyecto es algo que no me va a dar satisfacción personal, o sea, que realmente ni me va a gustar, ni va a ser algo que me llame la atención, ni va a ser algo importante, pero tengo que pagar la renta. Esos proyectos son los que no les voy a dar un descuento, los que les voy a cobrar lo más posible, los que voy a hacer muy estricto con los tiempos, con la forma, con los entregables, con el proceso, con todo, todo. Voy a hacer muy a como debería de hacerse, siempre, cero flexibilidad. ¿Por qué? Porque no es un proyecto que me va a dar algo, una satisfacción personal, que no me voy a sentir cómodo, que no me van a dejar trabajar como yo quiero trabajar, que el resultado probablemente no va a ser el que yo quiero que sea y que no va a demostrar realmente mi trabajo final, porque va a tener más que ver con el cliente que conmigo. Entonces esa es el que no voy a ser flexible en ningún aspecto. Le voy a entregar lo que prometo entregarle y me tiene que pagar lo que promete pagarme. Fin. Y luego vienen los proyectos que me dan satisfacción personal, a los que puedo ser totalmente flexibles en costo, en tiempo, en entrega, en forma, en estructura, los que incluso puedo hacer gratis si yo quiero, porque además son los proyectos que más debería demostrar, son los proyectos que más debería de eh, presumir, porque muchas veces creemos que, oye, ya trabajé con esta marca enorme, entonces ese es el proyecto que tengo que mostrar. Y la realidad es que no, porque si ese proyecto en el que trabajaste con una marca no te sentiste cómodo o cómoda, no resultó como tú querías que resultara y no se vio a lo que tú querías hacer y lo muestras, lo único que vas a provocar es que la gente que crea que eso está bien te contrate y vas a tener más de esos proyectos que no te gustan. Por el contrario, si lo que muestras son los proyectos que a ti te gustaron, cómo quedaron, que incluso el cliente no eligió el que a ti te gustaba, pero a ti te gusta una de las propuestas, entonces vas a mostrar esa propuesta y no como cosa que el cliente no eligió. No, esta es mi propuesta porque la gente te va a contratar otra vez. Y volvemos al tema de la inteligencia artificial. No te va a contratar por el resultado, te va a contratar por el proceso. ¿Cuál fue el proceso que a ti más te gustó? No cuál fue el resultado final, porque eso no le interesa a las personas y a quien les interesa son los que van a terminar contratando un logotipo o un nombre de inteligencia artificial porque quieren pagar lo menos posible, lo más rápido posible. Cuando tú les muestras de esta es mi propuesta para este proyecto, oye, pero no quedó así. Uno, probablemente nadie te lo va a decir, nadie se va a dar cuenta porque no es importante. Y si alguien se da cuenta y dice, oye, pero el proyecto no terminó como tú lo estás mostrando en tu portafolio. Ah, claro, porque esta era mi propuesta, era lo que yo creo que es mejor. Al final el cliente decidió porque es su proyecto, pero para mí como profesional, este es el resultado, ¿no? Es como,
o sea, volvemos al ejemplo de los doctores, ¿no? Si el doctor te dice, oye, te tienes que tomar esta medicina. No, no me gusta esa medicina, voy a tomar esta otra. Ok, si te quieres curar, es esto. No, pero es que yo quiero. Bueno, pues está bien. Y el paciente va a hacer lo que quiera. Y si se empeora, pues volverá o irá con alguien más por pena, no importa. Pero tú como profesional que estudió, que sabe y por lo que te están contratando, es para que les des la mejor opción. Y no porque un paciente eligió otra medicina que no era la que tú ofreciste, ahora vas a cambiar tu receta para todos los pacientes futuros hacia esa medicina que el cliente eligió, porque no tiene bases científicas. Es exactamente lo mismo. Yo te voy a mostrar lo que yo creo que es mejor y no porque el cliente final haya elegido otra cosa, quiere decir que yo voy a recomendar esa otra cosa, porque te tengo que entregar mi mejor propuesta. Cuando entiendes eso, ya no importa si el cliente elige, si no elige, no importa si el cliente se va contento o no se va contento. Tú te enfocas en qué quieres lograr, tú te enfocas en entregar tu mejor trabajo. Y si tu mejor trabajo no le gusta al cliente, pues es responsabilidad del cliente, no tuyo, porque te está contratando para entregar tu mejor trabajo. Y tu responsabilidad es hacerlo, tu responsabilidad es entregar eso. Si tú crees conscientemente y te esforzaste por hacerlo, y al final el cliente eligió otra cosa, pues está bien. Pero lo que tú deberías demostrar es lo que tú crees. La cantidad de gente que llega con nosotros porque tiene un nombre que le gustó y que bla, 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 pero no pudo registrar, es enorme. Todos los días, por lo menos de lunes a viernes, por los últimos 5 años, he tenido mínimo una llamada de gente que tiene problemas con registro de marca. Y aún así, de todas formas, cada semana llegan personas que dicen, es que ese nombre no me gusta este otro mejor. Sí, pero ese no se puede registrar. Sí, pero quiero ese. Sí, pero ese no te lo recomiendo. No, no me importa, quiero ese. ¿Ok? ¿Y qué pasa después? No lo pueden registrar. Y luego o regresan con nosotros o pues por pena no regresan con nosotros y se van con alguien más o tienen un problema ahí gigante de cosas que nosotros les dijimos, ¿no? Y que al final es como, no, es que tú no me entiendes porque yo quiero que mi sueño es que se llame de tal manera. Está bien, está muy bien, pero pues de una manera como no subjetiva, sino objetivamente hablando, es una mala decisión. Si tú la quieres tomar es tu responsabilidad, pero es una mala decisión. Mi responsabilidad es ponerte el panorama. Tú decides qué quieres hacer. Lo único que no puedo hacer es hacerme responsable de una decisión que tú estás tomando, de la cual yo te estoy diciendo que no te la recomiendo y que además tú decides hacer, ¿no? El mismo caso es como me tomé otra medicina que no era la que tú me dijiste y me enfermé más. ¿Fue tu culpa? Pues no. O sea, yo te lo dije. Cuando entiendes eso, entonces ya si el proyecto termina o si el cliente elige o si el cliente se va o no contento, ya es irrelevante para tu proceso profesional. Tú te enfocas en entregar tu mejor trabajo y si les gusta o no les gusta, pues será responsabilidad de ellos. Y si te recomiendan o no te recomiendan, pues será responsabilidad de ellos. Tu trabajo es encontrar esas personas que llegan contigo porque quieren, no porque quieren en este caso, no porque quieren un nombre. Llegan con nosotros porque quieren trabajar con nosotros. La mayoría de nuestros clientes llegan porque quieren trabajar con Secret Name, no porque quieren un nombre y ya. Porque eso lo pueden hacer hasta en ChatGPT. Quieren algo que nosotros hagamos. Y ya cada vez más los briefs o los cuestionarios llegan con, imagínate que el proyecto es para ti. ¿Cómo lo harías, no? Y es como, es que quiero que sientas que este proyecto que yo voy a, esta pastelería que yo voy a poner, como si fuera tu pastelería. ¿Qué nombre le pondrías, no? Es como, ok, no solo confían en nosotros, sino van a disfrutar el proceso con nosotros y termina teniendo pues un resultado pues mucho mejor, ¿no? Entonces también hacer las paces un poco con la idea de la mayoría de los clientes y sobre todo en algo tan específico como es lo nuestro, no van a tener contentos en un porcentaje alto, eh, pues es importante porque al final ya no depende de tu salud, incluso mental, de si le gusta o no le gusta al cliente. Depende de qué tan satisfecho te sientes con tu trabajo. Y si entiendes eso, pues al final resulta bastante positivo. Y respecto a, digo, me parece fundamental lo que dices en el sentido específico,
no solamente de entender la diferencia entre poder, como se dice, ¿no? Al principio, cuando vas empezando, ahora sí que tú esperas que te elijan los clientes, lo ideal es que en algún punto tú puedas elegir a tus clientes, ¿no? O sea, en un principio Ujú. a lo mejor tú te ofertas y esperas que alguien te Sí. elija. Llega un punto en el que, digo, hace poquito leí el Copywriter's Handbook de Robert Bly y hay una parte ya al final del libro donde él menciona Ujú, como de, o sea, yo no trabajo por menos de tal cantidad y yo trabajo ujú. con estas y estas marcas. Y lo que dices ahorita, o sea, estas son mis condiciones para trabajar con. Si tú no las cumples como cliente, no me mandes mensaje, porque, o sea, no quiero ser grosero, no quiero ser como, a lo mejor, bueno, rude es la palabra en inglés, ¿no? Sí. Pero no quiero que sientas que te estoy como rechazando, simplemente las condiciones de mi trabajo y el posicionamiento que yo necesito, porque ya hay gente que depende de que este trabajo se cobre de esta manera, Ujú. pues voy a sacrificar mi metodología para que tú estés cómodo. Y creo que aplica igual en relaciones, ¿no? O sea, lo que decías ahorita, Sí. no porque a alguien no le haya gustado cómo eres, quiere decir que estás mal, y al igual a tu trabajo. Creo que eso es muy importante de entender y que creo que a mí, mm, bueno, tengo un trabajo formal ahorita, pero, o sea, Ujú, se pelea mucho con eso, ¿no? Porque ujú, digamos que directamente peleas con una estructura ya establecida que va, al menos en específico en el lugar en donde yo estoy, en torno a lo que le gusta a una persona, no en tanto a lo que pueda funcionar o sea útil, pero que al final del día llevándolo al campo real, pues sí, es igual, o sea, le tiene que gustar a tu cliente, no tanto a ti. Sí te tiene que gustar a ti un poquito, creo, yo sí que soy muy creyente del hecho de que te tiene que gustar lo que estás haciendo, pero al final del día es el cliente quien decide o es tu jefe quien decide. Con esto, tomando esto en cuenta, ¿sientes que existe una mayor como conciencia o metaconciencia más bien de nosotros como creativos, sean diseñadores, sean copies, sean cualquier persona, ¿no? Personas que hacen cuestiones de branding, incluso esta gente que no se dedica al ámbito del marketing? ujú. ¿Crees que existe sabemos valorar nuestro trabajo o todavía como que batallamos un poquito porque a lo mejor no hay tanta, a lo mejor en México, tanto conocimiento de cómo, lo que tú decías, ¿no? Oye, ¿cómo se cobra tal cosa? Oye, Claro. ¿cómo puedo hacer? Que a lo mejor es un tema que a mí todavía me queda, ¿no? Como de, pero ¿esto cómo lo voy a cobrar? ¿Realmente estoy cobrando por esto? O sea, todavía tenemos como mucho este síndrome de impostor, como de, oye, pero si solamente estoy haciendo esto, ¿no? Cuando ignoras todo el valor que estás aportando a un lugar. ¿Crees que tenemos cada vez más conciencia de eso o todavía batallamos o lo que tú decías ahorita de las llamadas estas que tienes de tiene que ser a fuerzas este nombre, pero a Ujú. la vez también de gente que a lo mejor puede tener dudas genuinas sobre algo, ¿no? Sí. Yo creo que sí sabemos valorar nuestro trabajo, pero creo que lo que pasa es que nos da miedo decirlo. O sea, el qué va a pensar, qué va a decir, el sí va a pensar, porque el síndrome de impostor viene cuando creemos que lo que estamos entregando no vale lo que nos están pagando. Pero nosotros sabemos que sí, por eso estamos cobrando así. Donde viene el miedo es que me vaya a decir que, oye, pero lo que pagué no vale esto, ¿no? Ahí, entonces es el decirlo, hacerlo por el miedo de que nos digan algo, es donde empieza el problema. Porque si le preguntas a las personas cuánto te gustaría ganar por esto, te van a decir, si me preguntas cuánto me gustaría, pues me gustaría ganar esto. Ahora, que eso pueda cobrar es otra cosa, porque estamos involucrando ya a las demás personas, ¿no? Entonces, yo creo que sí sabemos cuánto vale nuestro trabajo, lo que nos da miedo es decirlo. Y por eso también muchas de las cosas de las que hablo normalmente es de ser cada vez más abiertos en cuánto cobras, cómo cobras y por qué cobras. Porque eso te ayuda a ti mismo y ayuda a los demás y ayuda a la industria en cualquier sentido, en cualquier ámbito. Porque al final es eso, entonces te sientes más cómodo con cuánto estás cobrando, porque entonces dices, a ver, ¿cuánto cobra? Él cobra 10 pesos, entonces yo sí puedo cobrar 10 pesos, él también los cobra, que es mi referente, entonces me siento cómodo, pero si me doy cuenta que esa persona que es mi referente cobra 8 y yo quiero cobrar 10, digo, no, está mal, ¿no? Pero porque me estoy basando en los demás, no es lo que yo quiero. Obviamente, y por eso es mucho más práctico entender esta idea de qué proyectos me dan dinero y qué proyectos me dan satisfacción personal. Porque tengo que pagar renta, porque tengo que pagar luz, porque tengo que pagar comida, porque tengo que existir, necesito dinero. Entonces, si de repente por necesitar dinero voy a cobrar un proyecto en 5 pesos cuando normalmente los cobro en 15, pues está bien, porque esos 5 pesos me van a ayudar. Hoy está mal cobrado y estás perjudicando a la industria. Pues no, solamente necesito ese dinero, o sea, lo voy a cobrar, lo voy a hacer y ya.
Tal vez ese proyecto lo voy a mostrar para que se vea como de 15 pesos y entonces cuando alguien lo vea, diga, ¿cuánto cuesta eso? Y tú les digas, 15. Digan, sí, claro. Aunque al anterior le cobraste 5 porque necesitabas dinero. Pero lo voy a hacer no de 5, lo voy a hacer de 15 o de 20 para que entonces pueda cobrar más después. Cuando entiendes eso, entonces es donde vas teniendo un balance de lo que yo estoy cobrando bajo lo que, ¿no? Y yo creo que todo se basa en la honestidad. Yo te cobro 10 pesos y te voy a entregar estas 3 cosas. Y se va a basar en esta metodología que yo tengo. ¿Te parece o no te parece? No, no me parece porque quiero que sean 4. No puedo, ¿no? O sí puedo, pero te cuesta tanto. No, pero es que, o sea, ahí está el precio y ahí está lo que te voy a entregar. No te voy a prometer menos ni te voy a prometer más. Tú tienes la decisión de si lo aceptas o no lo aceptas. Si lo aceptas y yo te entrego 3 cosas y me pagas tanto y luego te quejas de que, oye, es que yo creí, que yo pensé, ya no es mi responsabilidad. No quiere decir que yo no pueda hacer algo y tratemos de llegar a un punto medio. Pues sí, claro, pero ya viene de un error del cliente, ¿no? Ya viene un error del que contrató el servicio. Entonces, mientras más hables de tu proceso y menos hables de tu resultado, mejores clientes vas a tener porque no van a llegar contigo porque trabajaste con tal marca o porque vieron tal identidad, sino van a llegar contigo porque estás hablando de cómo haces las cosas. Y te vas a evitar que lleguen personas que no estén de acuerdo con tu forma de hacerlo y solo quieren el resultado. Y entonces te cuestionen cada paso que des porque nunca fuiste claro en cómo hacías las cosas. Por eso siempre hablo mucho de dale más valor a tu proceso que a tu portafolio. Y por el otro lado, cuando le hablo a los clientes, cuando le hablo a los emprendedores, cuando le hablo a las marcas, cuando le hablo a los directores, fíjense en el proceso, no se fijen en el resultado, porque el resultado involucra un montón de personas ajenas al estudio. Enfóquense en el proceso. Aquí está. ¿Estás de acuerdo o no? Cuando alguien, por ejemplo, llega y me cotiza y me dice, oye, quiero un nombre y así, 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 quiero esto, esto y esto. Pero quiero ver tu portafolio y quiero ver con qué clientes has trabajado y quiero ver Mi respuesta siempre es, mira, aquí en Instagram, si le das clic a este enlace, puedes ver proyectos. Pero mi recomendación es, checa nuestro perfil de Instagram, principalmente ahí los mando, y revisa las últimas 15 publicaciones. Si estás de acuerdo con esas últimas 15 publicaciones, trabajemos juntos. Si no estás de acuerdo con esas, por lo menos con el 80% de esas 15 publicaciones, no somos el estudio para ti. Porque nuestro portafolio es algo que ya hicimos para personas. No vamos a hacer lo mismo contigo. Pero la lógica con la que lo hicimos, sí. Entonces enfócate en lo que decimos y en el cómo lo decimos. Si estás de acuerdo con eso, entonces trabajemos juntos. Eso nos ha resultado muy bien. Obviamente ha habido casos que aún así o no lo revisan o lo que sea y a la mera hora es como, no, es que yo esperaba otra cosa. Pero pues al final ya no es mi responsabilidad. Yo fui honesto, sincero, yo te dije, yo hago las cosas así, yo pienso así y yo creo que el proyecto lo podemos llevar así. Tú estuviste de acuerdo durante todo el proceso y todas las cosas que hicimos, estuviste de acuerdo. Al final te imaginabas otra cosa, pues está muy bien, pero todo lo que hicimos y todo lo que tú fuiste aprobando no iba para allá. Entonces, ahí ya la responsabilidad no es mía. Y sumando a lo que decías, yo creo que ya es un criterio personal y es lo mismo, o sea, no tienen que estar de acuerdo todos, pero para mí la marca no te tiene que gustar como dueño de la marca, o sea, no te tiene que gustar. Te puede gustar, pero no tiene que, porque no es para ti, pues estás haciendo una marca para vender y entonces le tiene que gustar a quien te va a comprar. O sea, si es como preguntarle al dueño de Bimbo si le gusta la marca Bimbo, pues es irrelevante realmente, o sea, y ni siquiera creo que piense si le gusta o no le gusta la marca Bimbo, porque el objetivo es cuánto está vendiendo, cómo van las métricas, cómo van los productos, cómo van los costos, o sea, cómo va la empresa. Si la marca al final me gusta o no, me da igual. Lo que quiero es que funcione, ¿no? Entonces, cuando le damos una carga subjetiva a un nombre o a una marca, es que yo la voy a manejar, entonces me tiene que gustar a mí. Pues de tener, no tiene. De poder gustarte a ti, pues sí, puede ser que te guste.
Porque el gusto ya no es algo objetivo, ya no estamos bajo métricas. Yo te voy a mostrar un nombre basado en métricas de registro, de utilidad, de personas, de mercado, ya no es, este nombre a mí me parece increíble. Pues puede ser, o puede ser que no me parezca increíble, pero cumple con todo lo que tiene que cumplir para ser exitoso. Eso es lo que yo estoy buscando, que sea un nombre exitoso. No que me guste a mí, no que que te guste a ti, sino que sea exitoso. Si eso tú quieres que sea porque tu gusto es que tenga tal letra, tal palabra, tal cosas, y eso va a disminuir su éxito, pues bueno, es tu decisión. Yo lo puedo hacer hasta cierto punto, obviamente. Pero eh, al final, pues es como, igual normalmente les digo esto, ¿no? Nuestras primeras propuestas va a ser el 100%. Esto es lo mejor que puedes tener. De ahí todos los cambios que tú hagas van a reducir su éxito. No quiere decir que va a estar mal, pero del 100 va a bajar al 90, o al 80, o al 95, o al 85, o al 70, o al 50, ¿no? O sea, va a bajar su posibilidad de éxito. Simplemente porque nosotros llevamos dedicándonos a esto tantos años, siendo tan especialistas, modificando, estructurando, haciendo. Tenemos marcas, o sea, he hecho nombres que llevan 14 años en el mercado. Y en ese tiempo he podido ver marcas que siguen existiendo, que ya no existen, cuál fue su éxito, cuál fue su fracaso, dónde sí, dónde no, enfocado específicamente en esta área. No sé si por la parte gráfica va a funcionar o no, pero sé que esto es lo que funciona y esto es lo que no funciona. Yo me voy a acercar más a la métrica, no a los gustos. Y eso en cada post, o sea, cualquier persona que nos esté viendo o escuchando, si va y revisa el Instagram de Secret Name, que es el lugar donde más lo ponemos, porque también tenemos el blog también. Si revisa, van a ver cómo siempre hablamos de eso. Nuestra forma, nuestro proceso, nuestra estructura, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros medimos, siempre hablamos con honestidad. Entonces al final del día pues esto es lo que yo te ofrezco. Decide si va contigo o no va contigo. Y ya. Y entonces eso termina con procesos mucho más amables, útiles y con clientes más felices al final del día. Eso justo ahorita que mencionaste, ahorita se me hace bien importante porque creo que habla, bueno, para mí habla mucho últimamente, al menos en la cuenta del podcast, pues también lo veo mucho, ¿no? Digo, aquí en Tijuana sí habemos bastantes personas que hacemos podcast y en muchas ocasiones pues te pones a pensar como de, oye, ¿por qué tal persona le va súper bien en vistas, en números, en alcance, ¿no? Y digo, hay gente que tiene sus metodologías bastante específicas o que a lo mejor estuvo hay un caso muy específico de una persona que estuvo en una plataforma estuve hace mucho en una agencia viral y quiero pensar que de ahí aprendió muchas cuestiones a lo mejor para alcanzar o más bien ampliar su alcance, ¿no? Pero al final del día creo que el diferenciador, lo que te hace diferente es eso, ¿no? ¿Qué le estás entregando a las personas? Porque creo que dijiste algo muy importante ahorita, que es no te tiene que gustar, tiene que funcionar. Y creo que esa parte en específico es la que a veces mm, somos muy románticos, a lo mejor los creativos, en cuanto a que es que mi idea tiene que ser porque esta es, y lo que también mencionas ahorita, ¿no? De sí, pero es que este nombre no es funcional, ¿no? Y creo que también el curso que vi de Grau menciona eso, como, o sea, fíjate bien también, bueno, ahí habla de cuestiones españolas, obviamente, es una legislación muy diferente, ¿no? Pero también es eso, de también fíjate que el nombre sea, porque sí, yo subí mi proyecto final y sí, también por cuestiones del idioma, como que no, sí me puso como que este nombre se me hace muy críptico, ¿no? Pero bueno, los españoles tienen como que muy específicos sus metodologías, pero sí tomé muy en cuenta algunas observaciones que me dio de que es que este nombre no es práctico, porque cómo lo vas a poner tal cosa. Y a mí me parece muy interesante eso, como el desprenderte un poquito de lo romántico de una idea, es que yo soy muy creativo, es que esta cuenta la historia, es como es el típico chiste, ¿no? Es que el food truck de una cocina de autor mexicana es el nombre de la abuela del chef, ¿no? O sea, es como el típico concepto, es como un chiste interno hasta dentro de la industria, ¿no? Pero al final, ¿qué historia cuentas? Porque creo que eso se me hace bien importante lo que dijiste al principio de no te voy a decir, son estos nombres porque pues se derivan de
no sé, es un restaurante de comida sonorense y pues pues es la tribu de los Yoreme y a lo mejor, o sea, es como contar la historia de, y creo que eso es algo que cada vez vamos valorando más, o al menos yo voy valorando más de los creadores de contenido. ¿Realmente me está contando algo auténtico? ¿Realmente lo que me está diciendo tiene un sustento o es simplemente me está queriendo vender algo? Que digo, de nuevo, al final del día no es directamente algo malo, pero ¿hay un sustento en lo que me vende o simplemente es vender por vender? Entonces creo que esa parte específicamente a mí sí me genera como que todavía un poquito de ruido, como de cómo distinguir entre hasta qué punto sí tienes que ser fiel a lo mejor a lo que tú ofreces y hasta qué punto como que navegar lo que dijiste ahorita de lo que yo te entrego es el 100 y de ahí empieza a bajar con tus modificaciones, pero hasta qué punto has encontrado esta línea de negociación de esa Claro. cuestión. Como Sí, hasta o qué sea, tanto lo bajarías tú para decir seguir con un cliente, por ejemplo. claro. Sí, o sea, es que, por ejemplo, cuando digo lo que nuestras primeras propuestas van a ser el 100 y de ahí va a bajar, no quiere decir que las dos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si te entregamos dos propuestas de nombre, esas son las únicas propuestas de nombre que sean el 100%. No, puede haber muchas otras que también cumplan con el 100%. Lo que pasa es que cuando se hacen cambios basados en como en ideas subjetivas de me gusta más o me gusta menos, pues ese porcentaje empieza a bajar porque ya no está sustentado en datos, ¿no? Ya no está sustentado en análisis, ya no está sustentado en métricas, está sustentado en gustos, que no es que esté mal, no es que ya se va a arruinar, no, pero ya el porcentaje de éxito ya no es el mismo. Y es la ventaja de ser especialista en algo. O sea, es más probable que puedas dar una certeza mayor. O sea, voy a regresar a los ejemplos que tú decías, ¿no? O sea, si me siento mal y voy con un médico general, pues me va a decir una gama de cosas que probablemente sea, ¿no? Pero si voy con, o sea, si me siento mal porque, no sé, me salió una roncha, ¿no? Entonces voy con un médico general y te dice, pues puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser. Bajo su conocimiento general, pues me va a dar algunos puntos de vista de lo que podría ser, por lo que ha visto, por lo que conoce, por lo que, ¿no? Pero si voy con un dermatólogo o dermatóloga, es más probable que me diga exactamente qué es, por qué es y cómo arreglarlo. Porque, o sea, si yo voy y le digo es que me pica el ojo, probablemente no va a saber porque no es especialista en el ojo, pero sí en la piel, y entonces en la piel me va a decir específicamente qué hacer, cómo hacerlo y hacia dónde dirigirnos. No me va a o sea, del ojo me va a decir, pues no sé, ve con un especialista del ojo. El médico general te va a decir, pues del ojo puede ser esto y de aquí puede ser esto. Lo mismo es con esto. O sea, el que se dedica específicamente a crear nombres te va a poder decir de manera muy puntual y muy específica dónde está bien y dónde está mal. No solo basado en su conocimiento y en su creencia, sino en toda la estructura de cómo se hace algo. La negociación con el cliente se vuelve de la misma manera, de la más honesta posible. O sea, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Esto que me pides, pues no es viable o va a bajar su porcentaje. Tú puedes, te voy a poner un ejemplo. Nosotros trabajamos con cada propuesta, su porcentaje de registro, por darte un dato, su porcentaje de registro sea arriba del 80-90%. Todas las propuestas. Nunca va a ser un 100, no se puede obtener un 100. Y si alguien les dice, es 100% seguro que eso se va a registrar, les están mintiendo, porque no hay manera de asegurarnos, pero sí hay manera de estar lo más cercano al 100 posible. Entonces trabajamos con que cada propuesta, por lo menos en la parte de registro, cumpla con un 80-90%, ¿no? Si tú me dices, oye, es que quiero cambiarle esta letra y eso va a bajar su porcentaje a un 60, 65, 70, no quiere decir que va a ser un fracaso, pero yo, como profesional, ya no voy a correr ese riesgo, porque me estás contratando pues, para darte mi mejor trabajo. Entonces yo no voy a correr ese riesgo. Tú como cliente sí lo puedes, o sea, como dueño de la marca, sí lo puedes correr, porque involucra tu dinero y tu tiempo. Entonces, si tú estás, mi trabajo es decirte, esto que me pides lo va a reducir del 95 al 75. Tú decides si quieres continuar o no. Yo puedo armarlo y puedo darte consejos, pero ese porcentaje va a reducir. Tú toma la decisión. Yo no la puedo tomar por ti porque yo ya te dije que yo no lo haría.
ahí parte la negociación, donde ser honesto. Porque de repente es como, no, pero quiero que sea esta, pero que sí funcione, que sí tenga un porcentaje alto de registro. No puedo. No, pero es que ayúdame, que te puedo ayudar, pero no va a tener ese mismo porcentaje. O sea, yo no te puedo prometer que eso va a suceder. No te puedo prometer que no se va a lograr. Tampoco te puedo prometer que sí, porque ya se sale de mi control. Lo que sí te puedo decir es que no es tan certera como esta otra. Eso es mi punto de vista. Entonces ahí es donde vuelve una negociación donde, pues bueno, pues te ayudo a lo más que quieras, pero siendo muy claro de que yo ya no me puedo comprometer con esto, ¿no? Entonces es como oye, también yo tengo un límite, yo te voy a entregar tantas propuestas y de si, oye, ¿qué pasa si no me gustan? Que es una de las preguntas constantes, ¿no? De antes, que trato de identificar antes de empezar a trabajar. Oye, solo me vas a entregar 2 propuestas. ¿Y qué pasa si no me gustan? ¿No? De entrada, ahí ya estamos perfilando a un cliente o un prospecto que no confía en nosotros, ¿no? Tiene sus dudas. Está bien, no tiene que confiar en nosotros al 100%, pero vamos a ser honestos, ¿no? Ok. O sea, y esto es algo que les digo siempre. Uno, no te tiene que gustar. No trabajamos para que te guste, trabajamos para que funcione. ¿Te puedo asegurar que va a funcionar? Sí. ¿Por qué? Porque tengo todo esto que me dice si sí o si no. ¿Te puedo asegurar que te va a gustar? No, no puedo, porque de entrada es subjetivo, ¿no? Y dos, a esto se le agrega una ronda de cambios que puede llegar a ser incluso una propuesta adicional. Entonces, si esas dos no te gustan o no te convencen, podemos hacer una ronda adicional sin costo. Después de eso, todas las rondas adicionales tienen costo. Cualquier modificación tiene costo. Pero dentro del proceso incluimos una ronda. Porque si en el dado caso no te gusta o quieres modificar o quieres cambiar lo que sea, pues lo podamos hacer y no te cueste más. Eso es lo que yo te puedo ofrecer, ¿no? Pero siendo claros de no estamos trabajando para que te guste. Entonces, desde ahí ya empieza esa, si queremos verlo así, negociación o más bien transparencia de qué es lo que te estoy ofreciendo, qué es lo que te estoy cobrando. No hay costos adicionales inventados, aquí está. No hay te entrego menos, te entrego más, aquí está. Todo está claro, por escrito, estructurado. Porque a veces también pasa que, oye, es que yo no sabía que la tercera ronda ya costaba. Aquí está tu contrato, aquí está tu cotización, aquí lo dice en tu cotización y en tu contrato. Y aquí está cuánto cuesta y cuánto tiempo es y qué necesitamos desde tu contrato y tu cotización. Si no lo leíste, pues no puedo hacer nada, ¿no? Otra vez, si es un proyecto que está dándote una satisfacción personal, puede ser más flexible. Si no, pues no. Entonces, en eso es mucho de lo que nos basamos. Y digo, los basamos porque Secret Name no solo soy yo. Entonces, hay otras personas trabajando en el estudio para llevar todo a cabo. Oye, y desde tu perspectiva personal como namer y, bueno, creativo en general y ahora sí que también dueño de negocio, ¿cuáles sientes que son los retos principales que tiene un emprendedor, sea cual sea del nicho, en este caso el creativo, pero puede ser de cualquier otro, al ser un pionero en un campo nuevo? Digo nuevo, diría como que naming, así lo puse en el guión, Sí. pero en este caso, ¿cuáles son los principales retos que crees que enfrenta? Digo, ya hablamos un poquito de eso durante el podcast, pero específicamente, ¿cuáles, o a lo mejor de manera más puntual, cuáles crees que son esos retos y cómo los invitarías a que lo resolvieran? Si alguien está escuchando esto y quiere hacer algo diferente. Uno, el entender antes de hacer cualquier cosa que todo va a estar en tu contra. ¿En qué sentido? Pues todos te van a decir que no. O sea, si haces una investigación de mercado, vas a resultar que no. O sea, todo el panorama va a ser en contra, porque así es, otra vez, estás incursionando en algo que nadie más ha hecho. Entonces, pues tienes que hacer las paces con eso, porque si no vas a dudar todo el tiempo de ti. Y no está mal que dudes, pero tienes que regresar a ese centro de decir, pues estoy haciendo algo que nadie ha hecho, entonces es lógico que todo esté en contra. No quiere decir que vas a resultar mal, ni quiere decir que va a resultar bien, pero el porcentaje de éxito, y eso es algo que les puedo decir como consejo, si tú haces algo diferente, el porcentaje de éxito es mucho más grande que si haces lo mismo que hicieron otras personas. Simplemente en el concepto de esto no
no lo ha hecho nadie más, y entonces va a hacer que la gente me voltee a ver. Solo por ese punto ya tienes una ventaja. El innovar te da más porcentaje de éxito que el no innovar. Esa es una. Dos, entender que no vas a tener puntos de referencia. ¿A qué voy? Si hoy yo quiero, o sea, bueno, vamos a pensar en cuando se creó Secret Name. En ese momento, si yo hubiera dicho, voy a hacer una agencia de branding, ¿no? Pues hay un montón en México. Sabemos algunas que en ese momento eran como las más top de México y incluso tenían proyectos internacionales muy fuertes, eran muy reconocidas a nivel internacional. Entonces puedo ver cuántos son, cómo trabajan, más o menos cuánto cobran, qué tipo de proyectos, cómo entregan, cómo es su Behance, cómo es su portafolio, ¿no? Puedo ir a sus pláticas, a sus charlas, puedo ir a sus cursos, y de ahí me voy al internacional de que, pues en tal país, y puedo tomar esas referencias y armar lo que yo crea, pero basándome en cosas. Cuando estás haciendo una industria nueva, no tienes eso. Entonces no hay, me voy a basar en tal y luego cómo lo hizo tal y cómo. O sea, primer reto, ¿cómo haces un portafolio de naming? ¿No? Hoy ya hay ejemplos. Hoy ya hay más, pero en ese momento no había. ¿Cómo haces un portafolio de naming sin la parte gráfica? Porque tú no ofreces la parte gráfica, tú ofreces la parte del nombre y del concepto. ¿Cómo lo muestras en un portafolio? O sea, desde esos puntos que tal vez hoy son muy obvios porque ya hay referencias, en el momento en el que el estudio se creó no había. Entonces tuvimos que inventarlas y seguimos inventando nuevas maneras de mostrar un portafolio de naming que no se sustente en la parte gráfica, porque no es lo que ofrecemos. Y ha sido un proceso de experimentación. Entonces, esa particularidad también es un reto en la cual se tiene que considerar y que tienes que saber que va a ser prueba y error. O sea, tienes que estar dispuesto a hacer prueba y error. Y eso te da una ventaja también y una desventaja. La desventaja es que, pues, no sabes si va a funcionar. La ventaja es que no sabes si va a funcionar. Entonces, puedes cambiarlo cuando tú quieras. No tiene que estar perfecto. Tienes que hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo tantas veces hasta que encuentres la manera. No tienes que preocuparte porque el portafolio esté perfecto y entonces lo vas a mostrar. No, porque como nadie lo ha hecho, lo puedes mostrar de la manera que tú quieras y veas si funciona. No funcionó, lo muestro de otra manera. No funcionó, lo muestro de otra manera. Y ese es tu trabajo. Inventar nuevas cosas, llegar a 1000 experimentos hasta que uno resulte, porque solo necesitas que resulte uno. Te quita presión porque lo esperado es que te salga mal. Eso es lo lógico, porque nadie lo ha hecho. Lo lógico es que te salga mal. Cuando lo lógico es que te salga mal, pues tienes todas las de ganar, porque si te sale mal, pues ya, lo esperabas. Pero si te sale bien, va a ser un hit. Por eso innovar tiene muchas más ventajas que hacer lo mismo que los demás. Porque si te sale mal, no pasa nada. Era lo que esperabas. Si te sale bien, vas a tener un éxito que nadie más se hubiera imaginado. Y es cuando vemos, mira, se le ocurrió primero. Yo lo había pensado antes también, pero no lo hiciste. Entonces, ese es el tema aquí. El que toma el riesgo es el que obtiene el beneficio al principio. Entonces, si quieres innovar en tu industria, en la que sea, pues ese es un mejor camino. Y quiero poner un ejemplo rápido, como para sacarlo un poco como tú decías, muchos de los que nos escuchan son emprendedores. Entonces, quiero sacarlo del contexto de naming, quiero sacarlo y algo que también yo hice. Yo tengo una cafetería, ¿ok? Va a cumplir 2 años. Es una cafetería, y por eso puse el ejemplo hace rato de los métodos manuales de café. Es una cafetería exclusivamente de métodos manuales. Es una cafetería que no tiene máquina expreso, es una cafetería que no tiene un modelo tradicional. Es un modelo que en el momento en el que se construyó y se abrió no existía. Si hoy existe muy poquito, en ese momento no existía ninguna cafetería así. Era un riesgo gigante. Era algo que tenía todo en contra. Pero atreverse a hacer eso me aseguraba un porcentaje de éxito más grande que intentar hacer una cafetería convencional. Con un nuevo concepto y con un nuevo estilo, pues sí, pero ¿cuántas cafeterías conocemos? Muchas. ¿Cuántas cafeterías que no tengan máquina de expreso, que no ofrezcan bebidas frías, que no ofrezcan nada que no sea exclusivamente café, que no tengan comida, que no tengan nada más que métodos manuales de café en abundancia y café de cierto estilo? En ese momento, cero. Hoy, tal vez un par, pero en ese momento era cero.
El atreverme a innovar de esa manera hizo que hoy se llama Amétodo. Amétodo sea la barra de métodos más importante del país. Porque es la más grande, porque es la primera, porque es la que inició, porque es la que cambió mucho de la industria del café, porque es la que ya reconocen no solamente en donde está físicamente, que es en Mérida, sino en muchas partes del país, porque se volvió también un punto de referencia de conocimiento, porque obviamente también, otra vez, colaborar con personas, pues hace que los proyectos crezcan. Así lo podemos aplicar en abogados, así lo podemos aplicar en restaurantes, así lo podemos aplicar en estudios de diseño, así lo podemos aplicar en músicos, así lo podemos aplicar en lo que ustedes quieran. Atreverse a cambiar las cosas te asegura un éxito más grande que intentar hacer lo mismo que a otros ya les funcionó. Ese es como mi principal consejo y por eso quería poner este ejemplo porque creo que representa ya incluso en otra industria la misma lógica y la misma estructura de algo que nadie más ha hecho, pero que yo creo que puede funcionar o que yo quiero hacer, independientemente que todo esté en contra, eh, a mediano y largo plazo, tiene más posibilidades de ser exitoso. ¿Para qué atreverse a hacer las cosas diferente? Para que la industria o la ciudad o lo que sea que quieras, eh, pues pueda tener algo de ti, ¿no? O sea, pueda tener algo eh, de lo que tú crees y de lo que tú piensas, para que sea algo más grande que tú y que si al final del día tú dejas de hacerlo o te sales o no sé, cambiaste algo, o sea, cambiaste algo realmente y aportaste algo a tu zona, a tu lugar, a tu industria, que es al final lo que todos queremos, o sea, la perdurabilidad es parte de la necesidad humana, ¿no? Entonces, el innovar hace que cambies las cosas, te salga bien o te salga mal. Y es un aprendizaje gigantesco, un aprendizaje que te llevas para cualquier otra cosa. O sea, el innovar en la industria del café no hubiera existido si no hubiera innovado primero en la industria de marcas, de naming en este caso, ¿no? Ese conocimiento me llevó, lo bueno y lo malo, a innovar en otra industria. Y así lo he hecho en muchas otras industrias. O sea, estos son dos ejemplos, pero este tema de la innovación lo he hecho en otras industrias más, públicas y privadas. Y ese aprendizaje lo tuve desde el primer emprendimiento donde innové y lo pude aplicar en otro, porque al final la estructura es la misma. Entonces, no importa en qué industria estés, te va a servir ese conocimiento para toda tu vida, para todo lo que hagas absolutamente. Entonces, te vaya bien o te vaya mal, ese conocimiento va a ser muy valioso y no lo vas a obtener a menos de que lo intentes y de que lo ejecutes como puedas. ¿Cómo defines el éxito para ti en cuanto a, tanto como empresario como persona? ¿Cómo te sientes, para ti, cómo ser una persona exitosa y satisfecha con lo que hace? Eh, creo que creo que, o sea, este concepto o esta idea de si trabajas en lo que amas, es como nunca vas a sentir que es trabajo. Yo creo que es mentira, porque al final, pues va a haber cosas que no te van a gustar y que tienes que hacer, ¿no? O sea, porque así funciona. Eh, pero es mucho más bonito o mucho más llevadero hacer una factura en un lugar en el que te sientes a gusto trabajando, ya sea tu negocio o no, porque ahora también otra cosa, o sea, eh, el innovar, es esto no solamente es crear tu empresa, o sea, puedes innovar dentro de la empresa en la que trabajas, puedes innovar dentro de lo que ya haces, no necesariamente todo se basa en construir algo nuevo desde cero. Entonces, creo que es mucho más valioso que las cosas, hasta los momentos menos entretenidos, menos divertidos de tu trabajo, le aportan valor al trabajo que sí te gusta hacer, es lo que eventualmente te va a llevar a sentirte bien y a gusto en donde estás y en cómo haces las cosas. Entonces, eh, esta idea de nunca vas a tener que trabajar, no, sí vas a tener que trabajar y vas a tener que hacer cosas que no te gustan. Pero aún así, aunque hagas cosas que no te gusten, las vas a disfrutar. Eventualmente las vas a llevar a disfrutar porque le aportan a lo que
tú estás construyendo, ya sea como una empresa nueva o como una empresa donde tú estás trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hacia eso va también. Bueno, Carlos, estamos llegando ya a la parte del cierre del podcast. Aquí hago unas preguntas ya como más para conocerte un poquito más a ti. Son, no diría que preguntas flash porque tampoco es como que lo primero que te venga a la mente, pero sí son preguntas a lo mejor un poquito más, pues sí, rápidas en cuanto a tu idea de ciertas cuestiones, ¿no? Eh, primeramente, ¿qué le dirías a alguien que quiere vivir de lo que le gusta? Que tienes que tener paciencia. O sea, que al final, si quieres vivir de algo que te gusta, no es un camino rápido. Y que lo peor que le puedes hacer es meterle una presión económica. También esta idea de déjalo todo y emprende un negocio, o sea, tampoco creo que debería ser así, porque lo que pasa es que le metes una presión extra, ¿no? Entonces tú puedes tener un trabajo que te dé dinero, o, así como hablábamos de los proyectos que te dan dinero, los proyectos que te dan satisfacción personal, puedes tener un trabajo que te dé dinero y que no vas a ser feliz en ese trabajo, no, pero te va a dar dinero suficiente para empezar ese proyecto que sí te va a hacer feliz y que puedes poco a poco ir llevándolo de la mano como tú quieres hacerlo, como a ti te gustaría, y que no va a ser un boom y que no vas a tener que dejar ir posibles clientes y que vas a ir por el camino más lento, pero al mediano y largo plazo, eso es lo que te va a dejar más dinero y eso es lo que te va a dejar, sobre todo, ese dinero desde un ambiente feliz, contento, que va a ser algo que realmente disfrutes. Entonces, tienes que tener paciencia, o sea, no va a ser rápido, pero va a valer la pena. Entonces, si quieres vivir de lo que te gusta, tienes que aprender a tener paciencia, tienes que aprender a que las cosas, eh, vas a tener que hacer las paces con que la gente no va a estar contenta siempre, ¿no? Va a haber mucha gente porque todavía vivimos en esta idea de como compradores en general, porque muchas veces lo vemos solo desde el lado de yo le estoy vendiendo algo y los clientes son así, pero se nos olvida que nosotros somos clientes de otras personas y que incluso replicamos esos mismos procesos de lo que nosotros nos quejamos en otros lados, ¿no? Donde es que no le dan valor a mi trabajo, pero muchas veces, ¿cuántas veces, o sea, más bien, cuántas veces tú no le has dado valor al trabajo de alguien más? Que a veces crees que si es en tu industria, sí, no, yo sí le doy valor. Pero cuando vas a la tiendita de la esquina, cuando le compras algo a alguien, cuando es un servicio de algo y quieres lo más barato y quieres lo más fácil y quieres lo más rápido y no le estás dando ese valor, o sea, ¿dónde estás del otro lado? Entonces, también entender que no todos se van a ir contentos, ese es un hecho, porque estamos acostumbrados a que el cliente siempre tiene la razón. Y eso nos ha hecho muchísimo daño, porque yo creo que es todo lo contrario. El cliente nunca tiene la razón, porque por eso es cliente. Ahora, eso no quiere decir que le vas a decir, oye, estás mal. No, pero si partimos de la idea de, yo estoy buscando un producto o un servicio porque yo no lo sé y yo voy a confiar en la persona que me lo está vendiendo o que lo va a hacer, vamos a ser mejores clientes. Y también nosotros vamos a recibir mejores clientes. Pero mientras eso no pase, tienes que acostumbrarte que va a haber mucha gente que va a esperar que tú hagas lo que ellos quieren porque ellos están pagando. Mientras más fiel seas a tu manera de hacer las cosas, más fácil vas a llegar a ese trabajo o a ese momento en el que ya hagas lo que, o sea, que vivas de lo que amas hacer. Pero es un proceso. Entonces, yo creo que esa sería mi respuesta. ¿Qué le dirías al Carlos Cornejo de 15 años? Que, A tu versión de 15 años, más eh, bien. sí, que pues que siga confiando en lo que piensa, porque realmente sí, o sea, algo muy peculiar es que yo sabía a qué me quería dedicar desde que tengo uso de razón. O sea, probablemente desde los 5 años ya sabía que me quería dedicar a algo que tiene que ver con publicidad, a algo que tiene que ver con marcas. Fue un proceso muy sencillo en cuestión de todo, porque toda mi carrera eh, educativa fue como muy perfilada hacia eso,
aunque yo era bueno en otras áreas y normalmente siempre maestros, o sea, familiares, todo es como que, por ejemplo, yo siempre fui muy bueno en matemáticas, muy bueno en ciencias, muy bueno, y es como, no, estudia una ingeniería, estudia medicina, estudia para algo porque tu capacidad da, ¿no? Entonces, y te gusta, entonces hazlo. Y ahora no, yo quiero dedicarme a marcas, yo quiero dedicarme a publicidad, yo quiero... Es que es el camino fácil, ¿no? Es el camino fácil porque pues no tienes que saber muchas cosas y sí, obviamente tratando todos de cuidarme de mis decisiones y que me fuera mejor, sobre todo económicamente, a lo que se veía en ese momento. Eh, entonces yo creo que le diría que no, que sí tiene razón, o sea, que sí puede hacer las cosas y que sí puede llegar a eso y que eso que sabe que sí puede hacer, sí lo puede hacer. O sea, que realmente solo continúa haciendo lo que ya hace. ¿Qué es algo que sientes que de tenerlo todos puede ser una habilidad o una idea? Viviríamos en un lugar diferente y ese diferente se vería mejor. Que se den cuenta que realmente pueden hacerlo todo. O sea, que se den cuenta que todos tienen la capacidad de hacer absolutamente todo. Que el simple hecho es de que algunos lo van a hacer mejor, algunos lo van a hacer peor, pero todos lo pueden hacer. O sea, si todos nos diéramos cuenta que tenemos la capacidad y la habilidad de hacer absolutamente lo que sea que se nos ocurra y que lo único que necesitamos es dedicarle el tiempo suficiente, tendremos a personas que van a ser mucho más felices con su trabajo y eso va a hacer que sean mucho más felices atendiendo a las personas. Y entonces eso va a hacer que cada vez que vayas a algún lugar vas a ser atendido por personas que disfrutan mucho lo que hacen. Y entonces vas a vivir más feliz, o sea, tú y todos los demás, porque vas a ir a... El mundo necesita de todos. El mundo necesita desde el que está en el banco hasta el que está en la tienda, el que está barriendo afuera de su casa, el que está barriendo en el parque. Necesita de todos. Y si todos fueran felices haciendo lo que están haciendo, pues el mundo sería diferente. El problema es que nos creemos esta idea de no tengo opción, no tengo decisión, no tengo nada. Obviamente, muchos crecemos en privilegios gigantescos en los cuales efectivamente tenemos la capacidad de decidir. Hay muchos que no. Y entonces de ahí tenemos que entender que no es por falta de capacidad que alguien no haya llegado donde tenía que llegar, sino son las circunstancias, pero la capacidad la tienen. Entonces, si también entendemos eso, vamos a disfrutar mejor el mundo en el que vivimos. Eh, Creo que si todos nos creemos eso, pues al final va a ser un mejor lugar. Lo cumplamos o no lo cumplamos, pero por lo menos vamos a saber que no es por falta de capacidad. Y eso está padre. ¿Cuál ha sido uno de los mejores días de tu vida? Eh, Difícil. Creo que, pues, ha habido muchos. No podría decir que hay uno en particular. Creo que ha habido muchos días que he disfrutado muchísimo. Creo que siempre que puedo hablar de lo que creo y de lo que pienso, es un buen día. O sea, como te das cuenta y como seguramente se darán cuenta muchos de los que están escuchando esto, eh, puedo hablar mucho y más si es de un tema que me gusta y más si es de las cosas que pienso y creo. Entonces, siempre que es un momento en el que puedo hablar, sobre todo públicamente, de las cosas que me gustan, es un buen día. Entonces, creo que me quedaría mucho con eso porque pues es algo que me gusta hacer y los días que me doy cuenta que las cosas sí cambiaron a partir de ideas que tuve, creo que también eso es muy bonito porque, pues sí, obviamente está la parte egoísta de siempre, de decir, ah, yo pensé en eso y se hizo y se cambió y realmente funcionó. Pero a la vez también la satisfacción de ver que hay personas que están disfrutando de ese cambio, y que sepan o no sepan, o sea que pensar todas las colaboraciones que han habido a partir de la frase no compites, esas compitas y que la gran mayoría de las personas tal vez ni sepan que yo la hice, ni sepan que yo la creé, ni sepan que es una marca registrada que yo tengo, de la cual yo tengo la propiedad, pero que se hicieron cosas a partir de eso, eh, está padre. Y que pueda existir y así muchas otras cosas. Creo que eso siempre, el darme cuenta de eso, se vuelve un muy buen día. Y para ya dar cierre ahora sí a la plática, ¿qué crees que te hace ser humano? Creo que darme la oportunidad de disfrutar las cosas que hago, de disfrutar las cosas que salen bien y disfrutar mucho las cosas que salen mal también. Eh, el lograr tener la capacidad de entender
em, que pues las cosas tienen un objetivo y tienen una enseñanza, me da pues cierta tranquilidad. Obviamente no es algo que diga, bueno, ya si pasa algo malo voy a estar muy tranquilo y muy feliz. No, pero eventualmente sí lo voy a estar. O sea, eventualmente sé que las cosas malas van a suceder y las cosas buenas también. Entonces, si estoy pasando por un buen momento, sé que eventualmente va a haber cosas malas. Y estoy pasando por un mal momento, también sé que van a pasar cosas buenas. Entonces, trato de disfrutar los dos y eventualmente lo hago. Entonces, creo que eso es lo que me ayuda muchísimo y lo que me hace darme cuenta que pues, uno no voy a tener la razón todo el tiempo eh, y que equivocarme es parte de ser humano. Entonces, el dejarle de tener miedo al error creo que es lo principal. Bueno, muchas gracias, Carlos, por, bueno, la entrada, por tu tiempo, por, creo que todo, en general, creo que esta plática a mí esta temporada en particular creo que me ha servido mucho para darme cuenta de todo el proceso que hay detrás de el éxito de alguien. Y digo que para mí el éxito no es necesariamente el monetario, sino la satisfacción que sientes. Y creo, y yo siento y me transmites esa satisfacción que sientes de hacer lo que haces. Entonces te agradezco no solamente por tu tiempo hoy, sino por lo que haces. Gracias por lo que haces, porque creo que es darle, ahora sí que curiosamente, ¿no? O irónicamente le pones nombre a eso que yo por mucho tiempo pensé que no se podía, y yo por mucho tiempo pensé que era como algo que solamente se iba a poder ver en Estados Unidos y que en México no se iba a ver nunca. No solamente a ti, a todo tu equipo. Indescriptivo también se lo recomiendo mucho. Me gustan mucho las pláticas que tienes también. Pues gracias por lo que haces, gracias por tu tiempo, y pues también el cierre siempre es un espacio de publicidad gratuita adicional. Entonces, si quieres dar algún mensaje de cierre o algo antes de terminar la plática, pues también ahorita estamos todavía a tiempo. Pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias por dejarme platicar y hablar de esto. Em, y pues nada, o sea, quieren seguir un poco de mi trabajo en diferentes aspectos, en diferentes áreas. El lugar más fácil es Instagram, definitivamente, Carlos R. Cornejo, ahí pueden checar todo lo que hago en diferentes industrias. Entonces está muy padre también todo lo que está haciendo con temas de colaboración en muchas industrias diferentes, con el No Compitas Haz Compitas, y las vertientes que tiene, ¿no? Obviamente Secret Name también lo pueden checar en Instagram como Secret Name MX. Talleres, cursos, conferencias, pláticas, charlas gratuitas, de paga, de todo hay. Entonces también pueden ir a checarlo y creo que probablemente les va a gustar. No solamente si están buscando un nombre, sino si quieren tener como algún punto de referencia de algo, creo que también es un buen camino. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo que sea, me pueden escribir también y con todo gusto del mundo yo estaré pendiente y les podré contestar. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Espero esta plática les haya gustado mucho, humanos, y nos vemos en el siguiente episodio. Una vez más, gracias, Carlos. Espero en algún punto, si puedes o quieres venir a Tijuana o hay alguna forma de que puedas venir, pues eres más que bienvenido. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.